estado más de 10 horas intentando resolver estos misterios de One Piece, pero al fin lo he conseguido. Y es que el día de hoy te traigo resolviendo 10 misterios de One Piece. Ya sabéis cómo funciona básicamente esta sección, y es que en los comentarios me dejáis misterios de la obra que tengáis ganas de resolver, que tengáis ganas de que os cuente por qué pasa esto, o al menos que os aporte alguna teoría que se acerque mucho a la realidad, y de esta manera lo tendréis en el siguiente vídeo. Y hoy te traigo resolviendo 10 misterios de One Piece, que por cierto va a ser un vídeo muy largo, me parece que se va a ir por lo menos a la hora y media, y son de esos vídeos que yo sé que os gusta. Así que lo primero es que ya sabes que estos vídeos llevan muchísimo trabajo, así que agradecería muchísimo un like y una suscripción, y que me dejes en los comentarios ahora mismo qué estás haciendo mientras escuchas este vídeo, que probablemente te lo hayas puesto de fondo. Ya sé que estáis trabajando, que si estáis llevando al niño, que si estáis limpiando la casa, lo que sea, dejádmelo ahí, porque ya sabéis que me encanta leeros, ¿no? Me parece algo muy bonito y me entretiene y me gusta. También agradecer a las personas que han hecho algún tipo de donación a través del link de PayPal que tenéis fijado en el comentario. Y la primera persona es Camilo Gómez, la cual ha donado $10 y no ha puesto nada, pero muchísimas gracias, Camilo. Luego tenemos también a María Vila, la cual ha donado 5 euros, así que muchísimas gracias, tampoco ha puesto mensaje. Y por último a Rodrigo Hernández, el cual ha donado $15, así que muchísimas gracias también. Y otro que no ha puesto mensaje, pero mi mensaje para vosotros es que muchísimas gracias por apoyar el canal y a mí. Así que ya sabéis, si queréis aparecer saludados en los siguientes vídeos, podéis depositar la cantidad que queráis de manera voluntaria en el link que tenéis fijado de PayPal en los comentarios, y de esta manera, pues como digo, salís y os saludo. Ahora sí me callo y te dejo directamente con el vídeo. Y es que vamos con el primero, y es directamente ¿qué es la letra D? Como sabemos, en el mundo de One Piece, la letra D toma una importancia pero totalmente de locos. O sea, tenemos un montón de personajes muy relevantes para la trama de One Piece con una D en su nombre. Tanto es el misterio que genera esta misma letra que se ha tratado dentro de la obra. Es decir, tenemos personajes como Monkey D. Dragon, el cual, jefe del ejército revolucionario, tiene una D en su nombre y es muy importante. Su padre, Monkey D. Garp, uno de los marines más importantes en toda la historia de One Piece. Su nieto, el nieto de Garp, no el nieto de Dragon, Dragon es el padre. Monkey D. Luffy, futuro rey de los piratas y uno de los piratas más importantes en toda la historia de One Piece. Jaguar D. Saul, desertor de la marina y gigante que no pertenecía a Elbaf, sino que pertenecía a otro grupo. Trafalgar D. Waterloo, lo mismo que Luffy, un personaje muy importante en el tema de la piratería también. Marshall D. Teach, otro que tal. Gold D. Roger, otro que tal. Rox D. Shebek, otro que tal. Nefertari Cobra, bueno, pero este personaje no ha hecho nada importante. Bueno, pero, bueno, por respeto lo meteremos a la hija también, Vivi, que tampoco ha hecho nada importante, pero bueno, princesa de Arabasta, tal, todo el tema. La D es importante, supongo. Más que nada porque dentro de la obra también se ha hablado de esto y han dicho que los propios Tenryubitos consideran a las personas que tienen una D en su nombre como alguien peligroso o alguien que siempre, de alguna u otra manera, les ha acabado dando un poco de problemas en lo que viene siendo tanto a ellos en sus planes a futuro o en su estructura de gobierno o como queráis verlo, pero siempre ha habido un D que les ha estado causando problemas, y obviamente esto es algo que quieren ir con cuidado y quieren tener controlado. De hecho, tanto es el miedo que tiene el gobierno mundial con la D, que tenemos que recordar que hay un personaje al cual le quitaron la D, que fue Gold D. Roger, y de hecho aún están a tiempo de quitársela a Luffy, quién sabe si en un futuro lo harán. Cuando digo que le quitaron la D me refiero a la recompensa, no que se la quitaran del nombre y ya no la tienes más, sino que en el cartel de recompensa recordemos que ponía Gold Roger en vez de Gold D. Roger, pero bueno, es un detalle. Entonces, como digo, hay personajes dentro de la obra de One Piece que saben que la D es importante, el mismo Lau es un ejemplo de ello, y Robin también sabe que la D es importante. De hecho, ella cada vez que escucha la D se pregunta a sí misma y dice D, y se acuerda de Saúl. Luego también tenemos a Clover, que también era un D, ahora acabo de recordar, lo que se ha revelado recientemente, aunque Robin no lo sabía, pero bueno, cuando vemos que Luffy dice que es un D, también se centra en ello. Vemos que Lau dice que es un D, también se centra en ello. Vimos que tuvieron una conversación también importante en Wano, en el cual hablaron de esto, pero sí que es cierto que no se nos enseñó a nosotros. Entonces, está claro que la D es algo importante y se ha hablado mucho. De hecho, más recientemente en el arco de Eke tenemos a Vegapunk que está hablando de esto, que está hablando de todo el tema de, bueno, el mensaje que le quiere dar al mundo, y vemos algo importante, y es que vemos como Vegapunk también habla de la D. Y fijaros cómo es de hijo de la grandísima el mismo Ichiro Oda, que en ese momento decide cortar el mensaje. ¿Por qué? Porque es un pedazo de... no voy a decir la palabra, pero bueno, no es una palabra que empiece por D, es una palabra... bueno, se me ocurren muchas palabras, pero bueno, es un sinvergüenza. Entonces, Oda decide cortar un poco ahí el mensaje, Oda decide cortarlo y explicarnos muchas otras cosas, como el hundimiento del mundo, como ciertas cosas del gobierno mundial, hablarnos de Joy Boy, pero el tema de la D es algo que se sigue guardando.
aun cuando Vegapunk ha hablado de esto y aun cuando hemos visto que dentro de la obra la Di es importante, siendo esto curioso, como digo, porque hay muchos misterios dentro de la obra de One Piece que los personajes no son muy conscientes o ni siquiera le dan importancia o ni siquiera se lo preguntan, pero con la Di sí, y es que parece ser como que la Di podría ser un misterio considerablemente parecido al tema del One Piece, es decir, que es un tema que indaga mucha gente y a día de hoy no tenemos respuesta, o sea que podría considerarse uno de los misterios más importantes en toda la obra de One Piece, uno de los misterios más importantes en general de todo, o sea, quiero decir, es un misterio que es muy importante porque el mismo protagonista tiene la letra y no sabemos qué significa. Con esto, la verdad que he de decir que hay varias cosas curiosas, porque si yo me pongo a analizar el tema de la Di, podría decirte que Di puede significar una palabra, me refiero, que sea la inicial y que en vez de Di, pues pueda significar down, como se suele decir mucho, drum, que con el tema de los tambores de la liberación, porque drum es tambor, pues tome más importancia, muchas otras palabras, podría significar demon, dash, hay muchas opciones, palabras con Di ya me dirás, puede significar dinosaur, por ejemplo, ¿no? Un poco de dinosaurios, ¿te imaginas por la cara que significará dinosaurio? Por sin venir a cuento, en plan, porque sí. Podría significar esto, podría significar una palabra, lo cual pues estaría bien, ¿vale? Estaría bastante interesante, pero esto no quiere decir que realmente sea una palabra, suponemos nosotros, y está bastante instaurado en la comunidad que tiene que significar algo, pero no tiene un porqué. Sí que es cierto que como misterio, pues obviamente se puede tirar por un lado o por otro, pero la Di no tiene por qué significar una palabra en concreto, sino ser importante porque te califica como algo. Como hemos visto, los Di no parecen tener, al menos desde fuera, un linaje familiar, sino que hay varias personas, varias familias, como puede ser los Nefertari, como puede ser los Monkey, como puede ser los Gold. Hay varias familias que tienen Dis dentro de sus propias ramas familiares, por así decirlo. Entonces, estos personajes, al no tener una conexión, al menos que veamos de cerca, porque luego si estiras el árbol genealógico, es posible que tengan una conexión con Joy Boy, pues parece ser que no van por tema de linajes familiares. Entonces, quizás, como digo, la Di no tiene por qué significar una palabra, sino ser una calificación hacia alguien, ser una letra, ser un añadido, ser un apodo o algo por el estilo que se utiliza para clasificar a ciertos tipos de personas o ciertas familias dentro de estas. Es decir, que sería una forma de identificar a esas personas, algo así como una marca en algo que sería tan difícil de eliminar como el propio nombre, algo que ellos mismos querrían mantener y que podría mantenerse a lo largo del tiempo. Entonces, a día de hoy, nosotros pensamos que puede significar una palabra, que como digo, hay muchísimas opciones, pero no tiene por qué, porque en ningún momento se nos ha confirmado que la Di significa una palabra en concreto. Y sí que es cierto que a veces se han dado indicios, pero en el mundo de One Piece tenemos que ir mucho cuidado con esto, porque no hay nada confirmado, y más con temas así. Sabemos perfectamente cómo es Eiichiro Oda, sabemos que es un pedazo de sinvergüenza y puede decir perfectamente que la Di no significa una palabra. Ahora, vayamos al caso de que realmente significa una palabra. Como he dicho, hay muchos ejemplos, muchísimos, y yo voy a decirte algunos de los que más me gustan. De hecho, en los comentarios te invito a dejármelo también, el que más te gusta a ti, y es que hay algunos que me gustan. A mí el tema de Down, por Romance Down, amanecer, el amanecer al mundo, estas cosas me gustan muchísimo. Down es amanecer, por si alguien no lo sabe. No, Down de Down de Down, como suena, ¿no? D-A-W-N. Pues esta palabra a mí personalmente para la Di me gusta, está bien, o sea, me parece algo interesante. Luego otra que me gusta mucho es el tema de Drum, que significaría lo de los tambores de la liberación, también el país de Drum. Entonces sería interesante y molaría mucho, que de hecho creo que la primera vez que se menciona a Roger con una Di es en Drum por parte de Cureja, creo, no estoy muy seguro, pero creo que sí, me suena que sí, pero igual me estoy liando un poco, pero me suena que sí. Entonces, podría ser que Drum fuera otra opción. Luego también, como digo, puede haber incluso varios significados dentro de Di, que esta es otra teoría que se comenta bastante, y es que dice gente que podría significar Dark o Demon o Dusk o algo así, y que otra significara pues algo como Down o algo así, que hubiera como dos ramas de la Di o algo por el estilo. Yo personalmente no es que tenga una teoría completamente clara ahora mismo. Sí que es cierto que a lo largo de los años de One Piece se me han pasado ideas por la cabeza, mejores, peores, a veces se me han venido ideas muy originales, y ahora mismo la verdad no te voy a mentir que no me acuerdo, porque bueno, llevo muchos años viendo One Piece, entonces a veces se me vienen ideas, se me van, se me pone otra en la cabeza y tal, estoy todo el día mirando One Piece para hacer teorías y todo, entonces
entonces es normal que estas cosas me pasen. Así que yo tendría que decirte que estas son las que más me gustan. El tema de Drum, el tema de Dawn. Puede ser que haya alguna por ahí que me guste también y que ahora mismo no caigo. De hecho, yo estoy muy seguro de que he subido alguna al canal que os he dicho, estoy muy seguro de que es esta y ahora mismo no me acuerdo. Probablemente sea algo así, porque es que a mí me suena que había algunas que tenían argumentos extra que eran muy poco conocidas y que tenían mucha lógica, entonces probablemente sea alguna de estas. Pero como digo, al haber subido muchos vídeos hablando de la D y la mitad no son míos, la mitad son de teorías que he encontrado por ahí y que me parecen interesantes de otras comunidades, no tengo una palabra clara con esto, porque es que es algo tan sencillo que Oda puede cambiarlo de un día para otro. Os pongo un ejemplo, imaginaros que mañana sale una teoría hiperviral sobre la D, que dice que la D es eso, Dinosaur, que tiene toda la lógica del mundo, que se cuadra con 1000 cosas, y Oda dice, bueno, pues habéis pensado que es Dinosaur, pues la cambio, y en vez de Dinosaur va a ser Diamond, por ejemplo, y ya está, y pones Diamond y ya está, y te inventas eso y punto, y puedes justificarlo con otras cosas que vayas metiendo en la obra, porque todavía tienes tiempo, sobre todo ahora en la recta final de One Piece, y es algo que al ser una letra, y quizás ni siquiera que la palabra tenga un significado importante con lo que realmente es, me refiero que la palabra puede significar una cosa en concreto como eso, Dinosaur, Diamond, pero que en el contexto de la historia sea importante por otra cosa, da igual la palabra, sino que lo importante sea el contexto que representa o algo así. Entonces, estando en este punto, yo os digo que ya da un poquito igual el tema de la palabra, porque Oda, si le apetece, puedo cambiar. Entonces, vamos a ir un poco con cuidado con esto. Dejadme en los comentarios qué pensáis acerca de las teorías de la D y todo el tema, porque a pesar de que esto es el primer misterio del vídeo, he de decir que es uno de los más grandes de la serie, pero también de los más complicados, porque tampoco tenemos mucho a dónde agarrarnos y encima el sinvergüenza lo puede cambiar cuando quiera. Pero bueno, es un tema que había que tratar. Vamos con el segundo misterio, y es que vamos a ir con el pecado de Zunesha. Todo el mundo conocemos a Zunesha, elefante gigante, elefante muy gigante, elefante que lleva a su espalda todo el pueblo de Zou, con ruinas, con cosas interesantes y todo esto, y que también conocemos un poquito de su historia. Zunesha está condenado a caminar eternamente porque supuestamente cometió un pecado. Supuestamente cometió un pecado hace, creo que eran más de 1000 años o 1000 años o algo así, y lleva 1000 años vagando por todo el mundo, corriendo para arriba y para abajo. Bueno, corriendo no, caminando. Si corriera pues sería peor todavía, sería un desastre enorme. Va caminando de arriba para abajo y no se puede detener. Esto debido a un pecado, pues por un crimen que cometió. Viendo todo esto se pueden sacar ciertas cosas, se pueden sacar ciertas teorías, pero la cosa es que con Zunesha sí que tenemos ideas para pillar, porque hemos visto ciertas cosas de él y ciertas cosas que no han sido reveladas. Lo primero de todo es que hay que entender por qué Zunesha parece ser que no puede detenerse de caminar. Yo, después de pensarlo mucho, he llegado a la conclusión de que es que realmente no puede detenerse de caminar. Me refiero, no es algo que él esté decidiendo, es algo que han decidido por él. Y la cosa es la siguiente, y es que cuando vemos que Jack está atacando a Zunesha, él se comunica con Momonosuke, se comunica con Luffy, les dice, oye, me están haciendo daño, voy a caer, por favor, ayudadme, decidme que ataque. O sea, él no podía realizar la acción de atacar haciéndole daño a Jack ni nada de esto, es decir, él se veía completamente atado a que alguien como Momonosuke le diera esas órdenes y que alguien le dijera que él debería hacer eso y que debería atacarlo, es decir, Zunesha no era capaz de tomar una decisión por sí mismo, a pesar de que hemos visto que tenía conciencia. No es como un artefacto, un robot que le digas haz esto y él lo haga porque no tiene capacidad de conciencia propia. Al contrario, hemos visto que sí que tiene capacidad, hemos visto que se comunica con Momonosuke, que de hecho tuvo una conversación con él al final de Zou, que esto es algo que se olvida, porque cuando vemos que se van a Whole Cake, vemos a Momonosuke que se queda un poco hablando con Zunesha y eso no se ha explorado todavía, eso obviamente va a ser muy importante. Y hemos visto cosas de este personaje también más adelante, ya que vimos que conocía a Joy Boy por todo lo que vimos en Wano cuando Luffy despertó la quinta marcha y todo el tema, y hemos visto, como digo, que Zunesha no deja de caminar, por mucho daño que sufriera, por mucho lo que sea, él no puede dejar de caminar. Y es que todo esto, como digo, lo del pecado es algo que está dicho en la obra, pero a mí es algo que me gustaría agarrar con pinzas. ¿Por qué? Porque esto no se nos ha dicho de manera directa por parte de nadie que haya tenido contacto con Zunesha hace 1000 años, que lo haya visto, obviamente, porque no hay ningún personaje en One Piece que haya vivido 1000 años, que sepamos, que luego te aparece un chatarrero en Elbaf y te dice, hola, llevo 1200 años vivo y vendiendo chatarra, la mejor chatarra del mercado. No, la verdad, raro la verdad, pero bueno, puede ser. Entonces, yo esto lo agarraría un poco con pinza. Analizando un poco la situación, para mí, hemos visto a Zunesha en contacto directo con Joy Boy ya en la obra de One Piece, a mi manera de verlo, en el arco de Egghead, cuando tenemos ese pequeño, entre comillas, flashback de Emmet, que vemos a Emmet que está con Joy Boy, para mí están en Zou, ya que vemos uno de los pilares que tiene ahí como cierta vegetación y
tal, y que parece que están en un punto bastante alto y están en un sitio que para mí es muy parecido a Zou. De hecho, me recordó muchísimo esta escena, el tema de cómo se ve visualmente, a cuando se despiden de Ryonosuke, que era el dragón este que utilizan para subir al alto de Zunesha. Y luego, de hecho, para mí, si vemos un poco la estructura de Zou, es bastante claro que están encima de uno de los pilares que parece estar en Zou, y me parece a mí que sí, que Joy Boy estaba ahí. Teniendo en cuenta que lo de Joy Boy fue hace 800 años y que lo de Zunesha se supone que es más de 1000, se supone que ese pecado lo cometió antes de lo de Joy Boy. Esto es un poco lo que se supone que está en el manga de One Piece, y de alguna manera no entiendo muy bien por qué mucha parte del fandom relaciona lo de Joy Boy y el pecado de Zunesha como algo que va totalmente de la mano, cuando realmente no debería ser así. Entonces, partiendo del flashback que vemos de Emmet, podemos sacar en claro una cosa, y es que Zou parece ser que ya estaba construido en la espalda de Zunesha en ese momento, porque vamos a ver, dudo que trasplantaran, entre muchísimas comillas de la palabra, la ciudad entera a la espalda de Zunesha, ¿verdad? Lo dudo, o sea, lo dudo. Que hayan construido allí una de nuevo, vale, perfecto, pero que hayan pillado la misma ciudad con los mismos pilares, el mismo sitio, la misma vegetación y la hayan llevado a la espalda de Zunesha, complicado. Que a lo mejor hay alguna fruta y dicen, no, con la fruta de Kuma de hace 1000 años, con la fruta despertada la tepeas allí y haces que se mueva. Bueno, a ver, por poder, claro, por poder, bueno, si usamos un poquito de poder de guión y tal, se puede, ¿no? Podemos inventarnos mil cosas. Una fruta del teletransporte como la que tiene Van Augur, pues directamente para la ciudad, ¿no? Se puede, por poderse se puede, pero es muy difícil. Entonces, partiendo de esta base, partiendo que Zou parece ser que ya está allí, yo tengo un poco la teoría de qué puede haber pasado con Zunesha. Partiendo la base, como digo, de que Joy Boy fue hace 800 años, el siglo vacío fue hace 800 años, y que luego tenemos que lo de Zunesha es de hace más de 1000. Entonces, el pecado de Zunesha cronológicamente es anterior a Joy Boy, y por lo que hemos visto de Joy Boy con Emmet, es anterior a llevar Zou a su espalda. Entonces, para mí, el tema de que Zunesha lleve Zou a la espalda está directamente relacionado. O sea, para mí es eso, directamente relacionado lo de Zunesha y directamente relacionado justo lo de Zou. A pesar de que hemos visto que, como digo, Zunesha tenía mucha conexión con Joy Boy, pues porque, bueno, se llevaban bien y todo esto. Viendo todo esto, a mí me da la sensación de que hace más de 1000 años Zunesha, el pecado que hizo fue algo que directamente afectó a la tribu de Zou. Es decir, Zou, en mi opinión, tenía un pueblo, tenía su sitio, tenía su sede, tenía su país, lo que sea, y por alguna cosa que hizo Zunesha, que no sé si fue de manera directa, algo que realizó él como un ataque violento o algo por el estilo, o alguna cosa que fue algún tipo de manipulación, o vete tú a saber, él destruyó o contribuyó a la destrucción del pueblo de Zou. Y cuando se dio cuenta de esto, él se ofreció a llevar el pueblo de Zou a sus espaldas, y de alguna manera, como castigo, le dijeron que él no debía dejar de caminar. Seguramente, muy probablemente, no como un castigo negativo de que él haya hecho algo malo, sino que esto se toma como un castigo desde fuera, porque ves a alguien que no puede dejar de caminar durante 1000 años, y obviamente eso es importante, sino para ayudar a sobrevivir a Zou. Si dejáramos a Zunesha quieto en un lugar y que estuviera ahí quieto y todo el tema, y que Zou viviera allí tranquilamente, pues obviamente el gobierno mundial podría encontrarlos, podría acabar con ellos, podría esclavizarlos, podría ir a por el Rod Poneglyph, podría hacer muchas cosas. En cambio, Zunesha, al ser una isla que se mueve, no tiene una localización fija, no puedes enviar muchos barcos allí, obtener una vibrecard allí es bastante complicado, es un ser vivo que ves que se mueve y ya solamente de eso ya te impone el hecho de querer subir o no, porque si está parado pues piensas es una estatua o lo que sea, es una isla con esta forma o cualquier cosa, pero ves que realmente está vivo porque está caminando. Entonces realmente todo esto es súper importante en el mundo de One Piece, porque todo esto parece ser que tiene cierta correlación. A mí me da la sensación de que quizás Zunesha, el hecho del pecado que cometió, no fue algo voluntario o no fue algo que él fuera consciente de que estaba mal. Quizás le corrompieron, quizás le comieron la cabeza, quizás le controlaron, quizás le engañaron, y él se dio cuenta de que cuando destruyó Zou, el pasado Zou o lo que fuera o algo por el estilo, el pueblo de los Minks de hace muchos años, pues a mí me da la sensación de que luego quizás no el Joy Boy de esa época necesariamente, pero sí alguien de la familia Kozuki. Digo esto porque Momonosuke es luego quien puede darle órdenes cuando él no obedece las de Luffy. Alguien de la familia Kozuki le dio esas órdenes a Zunesha. Entonces Zunesha no pudo negarse de alguna manera con eso, porque probablemente tenga algún tipo de relación, no sé si un vínculo, no sé si exactamente cómo pueda ser, si tiene relación con un arma ancestral
y es parecido a lo de Shirahoshi con los Reyes Marinos. No sé exactamente cómo puede funcionar esto, pero a mí me da la sensación de que esta familia Kozuki de hace muchísimos años le dio esta orden a Zunesha y le dijo: no dejes de caminar para poder llevar el pueblo de Zou a tus espaldas y que no les pase nada. No como un castigo, sino como algo que se podría tomar como un castigo desde fuera, y realmente sí es un castigo en el sentido de que es horrible tener que caminar todo el rato, pero es necesario para que ese pueblo sobreviva, siendo como, bueno, ok, tú has destruido esto, no te lo voy a tener muy en cuenta o no me lo voy a tomar muy a malas porque habrá una razón de peso, pero no te va a quedar otra que intentar enmendar el error que has cometido, así que te vas a poner a Zou a tus espaldas y te lo vas a llevar para arriba y para abajo caminando durante el resto de tu vida, para intentar salvarlos hasta que aparezca alguien que pueda derrocar al gobierno mundial o lo que sea y darles una casa a esta gente para que puedan vivir tranquilos. Y esto creo que va a ser parte de no solo la historia del siglo vacío, sino incluso anterior, y cuando se nos explique lo de Zunesha se nos explicará. Esta es un poco la idea o la teoría que os puedo dar yo acerca de todo el tema de Zunesha, que como digo es un tema importante, pero el tema de las fechas es algo que hay que tener en cuenta, porque hay mucha gente que cree que lo de Joy Boy y Zunesha y el pecado fue a la vez, y no, Zunesha es hace más de 1000 y Joy Boy es hace 800, o sea, hay mínimo 200 años ahí de diferencia, entonces hay que frenar un poco e ir con cuidado. Vamos a ir con el tercer misterio y vamos a hablar de la Red Line. No te voy a hablar de la Red Line como concepto, sino te voy a hablar de la Red Line como formación. Bien, cuando vemos la Red Line vemos que es una masa de tierra que envuelve el mundo de arriba abajo, como un anillo, digamos, y que vemos que converge también teniendo la Reverse Mountain, que conecta los cuatro mares, que te lanza directamente dentro del Grand Line, de la línea y tal. Es un poco la estructura de lo que viene siendo One Piece en todo el tema de geografía y todo el tema, y vemos que esta Red Line no solamente es muy larga envolviendo el mundo entero, sino que es muy alta, ya que creo que estaba a más de 10.000 metros de altura o algo por el estilo. Entonces fijaros la altura de esa Red Line, que desde abajo, desde la altura del mar, cuando tú miras hacia arriba no puedes ver el final de la Red Line porque está tapado por las nubes, ya que están a una altura inferior a esos 10.000 metros. Esta Red Line es algo que es muy concreto, que es algo que parece que está hecho como de manera muy perfecta, como para que se pueda pensar de primeras que está hecho de manera natural. Y es que algo que se comenta muchísimo en la comunidad de One Piece es que esta Red Line es artificial, que está hecha de una manera completamente artificial, porque es que parece como muy conveniente todo, el hecho ese de que justamente envuelva al mundo entero, lo separe, tal, lo divida, que luego tenga la Reverse Mountain, todo el tema, pues es un poco curioso, es un poco extraño y parece ser, justo como digo, algo bastante raro y que mucha gente tira por lo que puede ser una cosa artificial. Yo he de decir que estoy de acuerdo con que esto es algo muy concreto, muy raro y que sí que encierra un misterio, me refiero, no es algo que se haya hecho de la noche a la mañana, porque sí, hay una explicación, eso estoy bastante convencido. Y Oda, el tema de la geografía de su mundo es algo que la verdad que tiene bastante mirado, que no para nada ha puesto esto y no te ha puesto ciertas cosas que vemos en el mundo de One Piece como pequeños detalles tontos para que luego no tengan correlación entre sí, y a mí me da la sensación de que sí que puede haber una relación. Yo la idea que tengo de esta Red Line es una idea bastante loca, la verdad, de por qué se formó de esta manera o por qué está el mundo de esta manera, pero claro, hay que entender algo importante de la Red Line, y es que mucha gente cree que los Tenryubitos siempre han habitado ahí, porque sabemos que Mary Joyce lo tienen ahí arriba, con todos los Tenryubitos, con el castillo Pangea y todo el tema, y es algo que la mayoría de personas de One Piece piensan que viven allí pues desde siempre, cuando esto no es así. Recordemos que en Wano se nos explica que echaron a los Lunarians de allí, que los Lunarians eran originalmente habitantes de la Red Line, eran personas que eran una raza que vivía allí, que la habitaban, y que luego los Tenryubitos pues los echaron de allí, el gobierno mundial los echó y que finalmente se quedaron con ese territorio. Pero claro, recientemente en el mundo de One Piece se ha revelado todo el tema de la inundación del mundo, de que poco a poco el mundo se hunde, de que va subiendo el nivel del mar y todo el tema, y claro, hemos visto que el nivel del mar podría subir muchísimo más y tal, y que ya había subido 200 metros. Entonces, claro, hay un discurso de Doflamingo curioso que dice que no se preocupen si Impel Down se inunda, que siempre pueden ir más arriba, haciendo referencia directa, obviamente, a la Red Line y directamente a Mary Joyce, a donde viven los Tenryubitos. Obviamente esto es una casualidad, no, obviamente no es una casualidad, y no están allí arriba de la Red Line porque sí, están obviamente por todo el tema del hundimiento del mundo, que es algo ciertamente curioso, ciertamente interesante, y que hay que tener muy en cuenta para averiguar por qué el misterio de todo esto. Yo he de decir que me parece que lo de la Red Line sí que tiene una explicación, pero no tiene nada que ver con frutas. Para mí es algo que viene de manera
completamente natural, podríamos decirlo, es decir, que simplemente es algo que la naturaleza ha formado por ciertas circunstancias que se han dado. Y os voy a explicar un poco la idea que yo la idea que tengo sobre esto, ya la he comentado creo que en algún vídeo, es una idea muy loca, pero muy loca, y es una explicación que podría dar un origen natural a la Redline sin ser tampoco demasiada locura, creo. La idea que yo tengo es que el mundo de One Piece era pues parecido al nuestro, digamos, más o menos los continentes un poco repartidos por todo el mundo, tal, masas de tierra, y que el planeta giraba. Pues a mí me da la sensación de que hubo un impacto de meteorito hace muchos años en el mundo de One Piece que detuvo directamente el giro del planeta Tierra. Esto por lo que he estado viendo creo que podría darse, vamos, seguramente habrá gente experta en los comentarios que me pueda confirmar si esto es así o no, pero bueno, dejádmelo ahí y me explicáis. Yo la idea que tengo es que un meteorito frenó la rotación del planeta Tierra y que juntó todas las masas de tierra en un anillo en la mitad del planeta, es decir, al detener repentinamente el giro del planeta entero, pues todas las masas se agruparon en forma de anillo en un sitio central, es decir, en todo el mundo las masas de tierra más grandes se juntaron, se agruparon justo en el anillo que es a la mitad del planeta, que por lo que he estado viendo, las masas de tierra se irían allí, ya que no irían ni al polo norte ni al polo sur, porque se tendría que repartir alrededor del mundo. Ya digo, esto es lo que he estado viendo y se supone que tiene lógica dentro de la lógica de, bueno, ya digo que esto se supone que podría pasar, o de alguna manera es científicamente posible, vamos, quizás estoy equivocado, pero se supone que se puede. Esto también explicaría porque cuando hemos visto la Red Line y se nos ha hablado un poco más profundamente de ella, como por ejemplo cuando la vemos por primera vez con Nami dice que cuando se fija en la Red Line ve que el Logpow se vuelve loco, y es que parece ser que cada trozo de la Red Line suele tener una frecuencia distinta, es decir, como que parece que tienen climas distintos, incluso diferentes trozos, porque da la sensación de como que fueran trozos de diferentes sitios pegados o algo por el estilo, es decir, que vemos como una, por ejemplo, puede tener clima nevado, el de al lado puede tener clima tropical, simplemente por la vibración, el electromagnetismo que contienen cada uno de ellos. Entonces a mí me da la sensación de que podrían ser masas del mundo que estuvieran repartidas dentro del mundo de One Piece, como pueden ser parecidas a las islas, que fueran mucho más grandes y que se agruparan allí. Esto explicaría quizás por qué hay islas que no se han juntado allí, que tenemos ciertas islas que están repartidas por todo el mundo, porque eran masas considerablemente más pequeñas que esas, entonces no se movieron, pero se dividieron allí. Y sí que me parece que la Reverse Mountain es algo artificial. ¿Por qué? Porque para mi manera de verlo se formó el anillo, el mundo obviamente se dividió y se quedó hecho un desastre, y a raíz de todo esto de alguna manera se formó también lo que son los Calm Belts, la Grand Line y todo el tema, y el mundo estaba dividido, pero no podían conectarse de ninguna manera porque fijaos la masa que era la Red Line, ¿no? Que eran 10.000 metros de altura y todo el tema. Así que decidieron que en el punto central de la mitad del mundo harían una obra, harían una excavación, que harían lo que viene siendo la Reverse Mountain, es decir, que lo harían de manera artificial. Alguno puede pensar que esto no tiene lógica que sea de manera artificial, pero tenemos que recordar que cuando los Mugiwara pasan por la Reverse Mountain vemos que hay una especie de grabados o una especie de arcos, que eso obviamente está hecho de manera artificial, porque son cosas que están talladas, vemos unas piedras que están puestas allí y obviamente todo eso es artificial. Así que a mí me da la sensación de que cuando se formó todo esto y eso fue el centro donde se juntó todo y la masa de tierra sobresalía para arriba en forma de montaña, tuvieron que picar entre esos cuatro trozos para juntar los mares y poder hacer que de alguna manera los mares intentaran juntarse entre ellos, pero no salió bien porque las cuatro masas de mares se juntaron y tuvieron que hacer que desembocara directamente hacia el Grand Line para poder meterse ahí en medio. De esta forma se creó el canal directo para entrar en la Grand Line, que es lo que está puesto al día de hoy en el mundo de One Piece, y se crearon los diferentes mares, el North Blue, el South Blue, el East Blue y el West Blue, que significarían los cuatro mares que están repartidos a lo largo del mundo. Pero luego tendríamos la Grand Line como esa nueva división para conocer el mundo, y ahí se acabarían juntando lo peor de lo peor, como pasaría a día de hoy en el mundo de One Piece. Yo sé que a algunos la teoría esta les va a encantar, les va a sonar muy guay, y van a decir, oye, me gusta mucho la idea Zeira, aunque quizás les pueda parecer un poco locura, y va a haber gente que va a decir, no Zeira, mira, físicamente no es posible porque yo estudio esto, y esto y esto y esto no se pueden dar, o esto no pasaría. Mira, yo esto es lo que he buscado un poco, o sea, yo tuve esta idea en la cabeza por ciertos comentarios que ha lanzado Oda, como en ciertos SBS que habla de la ceja de Sanji y dice que el mundo gira, que todo gira, que los giros son importantes o no sé qué, y dije, vale, a ver, ok, ¿qué pasaría? De hecho, creo que más directamente Oda habla algo así como que si el mundo dejara de girar habría catástrofes o algo así, o no sé qué. Entonces, creo que a raíz de eso saqué la teoría, creo, vamos, es que me suena de que viene de eso porque la saqué hace un par de años ya. Entonces, como digo, todo esto viene de una idea tan tonta como eso, que simplemente busqué si tenía una explicación lógica, y luego vi que, bueno, pues que podría darse realmente. Entonces,
Entonces, bueno, si alguien me lo deja en los comentarios y me lo explica mejor. Pero es un poco la idea que yo tengo al respecto de esto. Vamos, me podéis dejar en los comentarios si esto es posible, si no, si os gusta o si no. Pero bueno, es un poco la idea que... Vamos con el cuarto misterio. No os podéis quejar, esta vez os he traído más de 3, podéis estar contentos. Y es que vamos a ir con ¿qué sabe Dragon? El personaje de Dragon, vamos a ver, desde el primer momento es un personaje que yo creo que en general gusta. Tú ves a Dragon y dices, mira lo que facha, no mira lo que pro. Pero el tío no ha hecho nada, no ha hecho, pero absolutamente nada, el sinvergüenza. Y es que ya se ha hecho un poco meme el hecho de que cada vez que lo veamos diga literalmente 3 puntos suspensivos, que parece rojo en el Pokémon. Es un poco extraño, la verdad, lo de este señor. Y es cierto que es el jefe, el líder del ejército revolucionario, que es un ejército que pues dice generar revoluciones y que debería ser uno de los precursores para acabar con el gobierno mundial. De hecho, el precursor para acabar con el gobierno mundial. De primeras, Luffy pues no entiendo por qué querría acabar con el gobierno mundial ahora mismo, más adelante puede haber un argumento, pero Luffy ahora mismo como que bueno, no le caen muy bien, pero se la pela un poco. Entonces el precursor debería ser Dragon y esto debería repercutir en una de las tramas más importantes de la serie. Yo ya os he comentado algunas veces la teoría que tengo con Dragon, de lo que puede pasar y todo el tema, pero ese no es el misterio de hoy. Y es que el misterio es ¿qué sabe Dragon? Hace poco en el arco de Egghead hemos podido ver un poquito más acerca de esto y hemos visto los primeros pasos, un poco el origen de lo que viene siendo el ejército revolucionario, ya que vemos que cuando Dragon va a Ohara, se encuentra con Vegapunk, ese ejército ya estaba formado, ya estaba empezando a dar sus primeros pasos y Vegapunk le dice que no se va a unir a él porque tiene un ejército muy pequeño. Entonces hay que tener un poco en cuenta de esto porque Dragon es el hijo de Garp, muy probablemente, de hecho esto creo que está confirmado, pero bueno, si no está confirmado, medio te lo puedo confirmar, de que Dragon ha estado en la marina en algún momento y hay que tener en cuenta eso, que Dragon ha pasado por la marina, muy probablemente habrá visto cosas malas, es lo que se intuye, y que por eso formó el ejército revolucionario, eso está claro. Y hemos visto varias personas que han pasado la vida horrible por culpa del gobierno mundial y que se están juntando para eso, generar revoluciones en todo el mundo y derrocar a los Tenryubito, ya que Dragon ha comentado que su objetivo no es tanto el gobierno mundial, sino los Tenryubito. Pero bueno, estos son palabras de Dragon que luego veremos a ver cómo va. Tenemos a Ivankov, que es una Dragon, que Ivankov ya lo vimos en el pasado de Kuma, que obviamente lo ha pasado muy mal. Tenemos a Kuma, que bueno, ¿qué te voy a decir de Kuma? Dragon, o sea, hay varios pilares dentro del ejército revolucionario, varias personas que lo han pasado mal, el mismo Sabo, que directamente le bombardea un Tenryubito, y nos hacen ver que el mundo tiene esa gente que gobierna, que hace las cosas muy mal y que les hacen pasar la vida horrible. Y esto yo creo que por motivos tú lo piensas y dices, a ver, motivos para que Dragon genere el ejército revolucionario no le falta. Realmente no haría falta explicar mucho más para explicar el por qué lo ha generado. Pero hay mucha gente que habla de esto y a mí personalmente me parece que es un tema que Oda debería tratar, es exactamente por qué Dragon lo inicia. ¿Qué sabe Dragon? ¿Qué ha visto Dragon? Ya más allá de eso, otra cosa que comentaré ahora, pero vamos a... Dragon, como digo, seguramente lo inicie por todo el tema de la marina y por todo el tema que os he dicho y por todo el tema de tal. Pero, ¿qué fue? ¿Cuál fue el momento clave en el que Dragon dijo, ok, me voy de la marina y tengo que hacer algo para cambiar esto? Y empezó a generar el ejército revolucionario. Me encantaría de verdad llegar a ver este momento, y creo que sería muy importante, pero claro, aquí os hago un poco la pregunta, ¿realmente vio algo tan, bueno, no tan importante digamos como eso, como esclavitud y todo el tema, que obviamente es importantísimo dentro del mundo de One Piece, pero voy a que no vio algo como AIM o algo así, o algo demasiado esquizofrénico que digas, Dios, qué barbaridad, sino que vio algo que ya hemos visto repetidas veces en el mundo de One Piece y eso le hizo querer cambiar, o realmente tuvo un shock emocional muy grande por otra cosa y eso hizo directamente que quisiera acabar con eso. Otra teoría muy popular es que el gobierno mundial acabó con la mujer de Dragon y la madre de Luffy, que entre la misma persona, y que a raíz de eso Dragon pues busca venganza contra el gobierno mundial, que es algo muy viable, es posible, me gusta y está bien tirado. Pero más allá de esto yo os pregunto, ¿qué sabe Dragon? Me refiero, creo que el misterio que hay que tratar aquí realmente es ¿qué sabe Dragon? ¿Cuánto llevamos hablando de Dragon en el mundo de One Piece? Mucho tiempo. ¿Cuánto lleva Dragon con el ejército revolucionario? Muchísimo tiempo. Entonces, viendo todos estos años que el mundo de One Piece ha tenido a Dragon en sus filas, viendo todos estos años que han transcurrido en el mundo de One Piece que Dragon ha estado formando el ejército revolucionario, ¿de verdad creéis que Dragon no ha aprendido nada? ¿De verdad creéis que Dragon no ha investigado nada? ¿De verdad creéis que Dragon no se ha movido para intentar averiguar más cosas de esto? A mí me da la sensación, o yo vería lógico que sí. Me refiero, Dragon es un personaje que, como hemos visto, está muy involucrado en todo el tema de la causa, es su objetivo principal y todo esto. De hecho, hemos visto que recientemente se ha hablado un poco de Imu y todo el tema, pero yo os pregunto, ¿qué tanto sabe Dragon? O sea, si nos ponemos a analizar, Dragon debería, en mi opinión, haber investigado los textos del siglo vacío como fuera. Sí que es cierto que él parece que no tiene la capacidad de leer Poneglyph, pero vamos a ver, ha tenido J. Robin, podría haber aprendido un poco si lo hubiera pedido, podría haber investigado libros, tenía contacto directo
con Vegapunk, quien también sabía cosas del siglo vacío, podía haber ido a Elbaf a leer los libros de Ohara, podría haber investigado más cosas. Él es un personaje muy importante en el mundo de One Piece como para que no sepa nada demasiado relevante, me refiero. Es el líder del ejército revolucionario, es alguien que quiere ir en contra del gobierno mundial y cambiar todo lo establecido hasta el momento. Él no sabe por qué se formó el gobierno mundial, cuál es la realidad de todo eso, qué se esconde detrás, qué hay detrás del Gorosei, Imu-sama existe, o sea, no sabe nada de esto, se vería muy raro. De hecho, una de las cosas que me sorprendieron fue que cuando Sabo le comenta a Dragon y a Ivankov todo el tema de Imu, medio como que parecen sorprenderse. Sí que es cierto que pienso que Dragon fingió un poco ciertas cosas, porque la reacción de él es como rara, sabe como cosas raras también acerca de esto, no habla demasiado acerca del tema, o sea, me da la sensación de que él sí que sabía cosas de esto un poco antes, o tenía sus sospechas, pero me decepcionaría mucho a mí que el personaje de Dragon no tuviera ni idea de Imu antes de lo de Sabo, o no tuviera ni idea de nada del gobierno mundial, porque han transcurrido muchos años y él debería haber estado investigando. Y sobre todo el tema de que, claro, si tú quieres quitarte de en medio al gobierno mundial, aparte de tener muchísima fuerza, muchísimo poder y muchísima gente en la que puedas confiar, tendría que tener también mucho conocimiento de causa, porque obviamente tendría que haber estado investigando. Si no, Dragon, ¿qué ha hecho durante estos 20 años? Simplemente se tiró 20 años recopilando gente para unirla a una fuerza. Entonces no ha investigado nada, no ha avanzado nada y no se ha preocupado nunca de cuáles son los entresijos del gobierno mundial o algo para poder atacarlos. Debería ser que sí. Y es que, claro, algo que comenta Dragon es que cuando realmente él piensa que va a empezar la guerra final, o cuando realmente va a empezar la guerra contra el gobierno mundial, será cuando muevan a los caballeros de Dios, a los Kami no Kishidan. Entonces Dragon, como mínimo, algo sabe, porque esta gente es una fuerza de combate que está totalmente oculta al mundo y que muy poca gente debería saber de su existencia. Entonces Dragon ha ido a entender que algo sabe de más, pero ¿qué tanto sabe? ¿A vosotros no os decepcionaría un poco que Dragon no fuera de las pocas personas en el mundo que dijera sospechaba que había alguien por encima del Gorosei por estas escrituras, o realmente sé que había alguien encima del Gorosei por esto y por esto? A mí me daría la sensación de que debería, o sea, creo que si hay algún personaje que puede opinar un poco acerca de esto y tener un poco de idea y que tenga lógica es Dragon. O sea, otro personaje que se me viene a la cabeza es Saúl, si ha investigado mucho de las cosas de Ohara. Otro personaje podría ser algún gigante ancestral que haya por allí. Otro personaje sería, por ejemplo, Robin, pero creo que no hay muchos personajes que deberían de conocer la existencia de Imu, o sea, de saber por qué está allí, quién es realmente y todo esto, y creo que debería haber alguien, o sea, me refiero, debería haber al menos una persona que conociera a Imu o algo así, porque si no, de verdad te has mantenido 800 o 900 años por allí escondido, que nadie se ha enterado de nada y no vamos a tener contexto hasta que tú no decidas explicarlo. Es raro, la verdad, porque realmente no creéis que podría ser un poco raro que Imu se ponga a explicar toda su historia sin venir a cuento y encima vete tú a saber en qué capítulo. Me refiero, Imu no es que sea una persona muy dialogadora y que hable con mucha gente. De hecho, fíjate a Cobra que enseguida intentó atacarle, intentó quitárselo de en medio. Entonces, claro, viendo todo esto, ¿qué podemos sacar de allí? Que Imu, aparte de que Imu parece ser una persona que, como digo, no es muy dialogante, podríamos sacar muy pocas cosas de esto. Entonces me parece a mí que Dragon o otro personaje tendría que explicarnos quién es Imu y ciertas cosas de estas. Sobre todo, como digo, es que Dragon debería saber muchas cosas del gobierno mundial, cosas incluso que ni hayamos visto y que no tengamos ni idea, porque vamos a ver, entonces, ¿qué ha estado haciendo todo este tiempo con el ejército revolucionario? No sé, o sea, no se me ocurre mucho mejor personaje para que el gobierno mundial que no sepamos y que debamos saber, porque vamos a ver, yo creo que lo de Imu y ciertas cosas son cosas que deberíamos saber. Entonces, ¿qué tanto sabe Dragon? Yo espero que muchísimo. Vosotros no sé qué pensaréis acerca de esto. Sí que hay mucha gente que me dice, no, Zeir, a mí Dragon no me da la sensación de que sepa tanto. Esto pasa mucho en los directos cuando sale Dragon y siempre digo que debe hablar o debe decir algo importante en el momento que aparezca más adelante. Pero bueno, yo de momento decir que sí que pienso esto acerca del personaje, así que veremos a ver qué dice Oda, pero dejádmelo en los comentarios. Y vamos ahora con el quinto y último misterio, y es que hay que analizar de dónde sale Fujitora y de dónde sale Ryokyu. Como me cuesta mucho pronunciar Ryokyu, lo voy a decir Green Bull, ¿vale? Creo que así nos entenderemos todos mejor. A lo que me refiero con de dónde salen estos personajes es que, claro, en el mundo de One Piece tenemos mucha gente que es muy poderosa y todo eso, sobre todo en tema piratas, y el gobierno y la marina necesita gente que sea muy fuerte también, pues para ponerles un poco de contramedida y tener ellos también un gran poder, porque al fin y al cabo, como dijo Doflamingo, la justicia también es poder, la justicia es del que gana, entonces la marina debería ganar o debería tener su poder suficiente para impartir justicia. Tenemos a los almirantes y tenemos eso que es la mayor fuerza militar de la marina. Luego tenemos el almirante de flota en todo caso, pero el almirante de flota hemos visto que se dedica también a tomar muchas más decisiones de papeleo que de ir a luchar, como pueden ir los almirantes. Entonces, obviamente los almirantes son fuerzas muy poderosas y después del time skip, como tuvimos a Kichi que desertó de la marina y a Kainu que subió al almirante de flota, tuvieron que meter dos personajes nuevos para acompañar a Kizaru, los tres almirantes. Y los personajes fueron Fujitora y Ryokyu. Mucha gente puede pensar que estos almirantes vinieron directamente de los vicealmirantes, pero esto es algo que
no se ha dicho nunca en la obra. Y de verdad esta gente estaba de vicealmirantes con lo poderosos que son. Un poco raro cuando hemos visto que los vicealmirantes nunca han hecho nada importante. Son bastante de humo, de decir la verdad. Entonces, estos personajes, ¿de dónde salen? Creo que esto es algo que podría considerarse un agujero de guión en muchos casos. O sea, de verdad estos dos personajes estaban en su casa tranquilamente y eran tan poderosos y tenían este sentido de la justicia. ¿Y qué hizo la Marina? ¿Abrió una especie de anuncio por panfletos poniéndolo por todo el mundo de One Piece diciendo se busca almirante? A ver, es raro la verdad. No me imagino las entrevistas de trabajo con Akainu diciendo, bueno, ¿y por qué quiere entrar usted a la Marina? Bueno, mire señor, es que tengo un gran sentido de la justicia, tengo una fruta muy rota y me apetece entrar. Y Akainu diría, ah, muy bien, contratado. La verdad es que es raro, la verdad, si lo piensas es raro. Yo con Fujitora he de decir que sí que tengo un poco de teoría de por qué él está en la Marina, de ver por qué incluso con su tipo de justicia está. Mi teoría es que es hermano de Akainu. Creo que esto es algo que, bueno, en mi cabeza tendría cierta lógica y tal, ya lo he explicado un par de veces por qué creo esto, pero bueno, el trato que tienen los dos, el hecho de que sea una justicia tan diferente a la de Akainu, que Akainu tampoco le dé mucha importancia en el sentido negativo, porque sí que le ha puesto ciertos castigos y se ha discutido con él, pero no lo ha echado ni le ha tomado una reprimenda demasiado bestia. Y Fujitora tiene los huevos para recriminarle cosas a Akainu, lo cual mola. Entonces a mí me da la sensación de que podían ser hermanos y digamos que Fujitora estaba intentando impartir justicia por su cuenta, o que estaba siguiendo su propia forma de vida y que era muy poderoso al igual que Akainu porque eran hermanos y todo el tema, vale, lo que quieras. Entonces entiendo que lo pongan de almirante, que Akainu piense en alguien que quiera lo mejor para el mundo, que puede seguir una buena justicia y piense en su hermano y que encima es muy capacitado para el puesto. Me cuadra, tiene sentido, pero lo de Green Bull la verdad es que no lo acabo de entender. Este personaje, de verdad, vamos a ver, analicemos este personaje durante, nada, un momento. Este personaje está completamente mal de la cabeza, pero muy mal de la cabeza, y no te hablo de mal de la cabeza, de decir, ah, bueno, es que no, es que es verdad que está muy mal de la cabeza. Es un tío que es un completo psicópata, es un completo psicópata. De hecho, fijaos si está mal de la cabeza, que le dijeron, no hace falta que vayas a Wano, y él fue él solo, y bueno, al final Shanks le metió la que le metió, ¿no? Sin estar presente, pero Ryokugo es un personaje peligroso, un personaje muy bestia, muy sádico. Hemos visto que directamente ataca a los piratas de Kaido y les succiona toda la energía vital, por así decirlo, y los deja reventados. O sea, les hace una liposucción muy bestia con todo esto. Entonces, oye, hay que tener un poco de cuidado con esto, porque es un personaje que es muy fuerte, muy fuerte, porque es una fruta tan fuerte como la logia de las plantas, que es una fruta que tienes que tener en cuenta como mínimo. Entonces, este personaje, ¿de dónde sale? Porque este personaje, repito, que estaba en su casa tranquilamente también, con la fruta, con la esquizofrenia que tenía y con todo el poder, pues es algo que no sé exactamente si va a tener explicación. Esto es algo, como digo, que me gustaría aportar una teoría lógica con respecto a esto, y creo que con Fujitora se puede aplicar, pero con Green Bull ahora mismo la verdad que me pillas muy en frío, y me da la sensación de que ya no es solo de que me cuesta hacer una teoría acerca de esto porque no le acabo de ver la lógica, sino que creo que Oda no lo pensó mucho. Oda dijo, bueno, pues necesito dos almirantes nuevos, van a ser este y este, e incluso tendrán un pasado de por qué persiguen esta justicia, pero no entiendo cómo acabaron en la Marina. Por ejemplo, imaginemos que ahora otro de estos dos personajes deserta de la Marina y se va y necesitan otro almirante. ¿Qué van a hacer? ¿Subir un vicealmirante o van a escoger a alguien aleatorio de ahí fuera? Es que es raro, porque por muy poderoso que sea, van a meter de verdad un personaje que no conocen, van a meter un personaje del cual no saben mucha cosa, en vez de subir a un vicealmirante que seguramente lo tengan mirado y todo, a pesar de que quizás no sea tan poderoso, porque claro, la Marina al fin y al cabo necesita poder. Entonces creo que esto puede ser uno de los agujeros de guión más grandes que tenga Oda, y es que es algo que no se suele pensar mucho, ya que Oda, el sinvergüenza, lo ha hecho muy bien y no le das mucha importancia, simplemente das por hecho de que están allí, que son los nuevos marines, pero no te preguntas de dónde vienen. Y es que yo cuando me hice esta pregunta dije, claro, ¿y de dónde ha salido esta gente? ¿Que han salido directamente de la noche a la mañana, han spawneado en el mundo de One Piece? No, obviamente no. Entonces esto es algo que a mí me viene rondando la cabeza desde hace mucho tiempo y que me apetecía traeroslo aquí, más que nada para no comentaros yo una idea muy loca acerca de esto, que con Fujitora creo que, bueno, el hecho de que sea hermano de Akainu es una teoría bastante loca, creo que no me lo podéis negar, pero sí que quería preguntaros acerca de esto y que me dejarais en los comentarios un poco todas las teorías que tenéis acerca del tema de Green Bull, acerca del tema de Fujitora y por qué están en la Marina, y sobre todo si los recomendó Akainu o no, porque hay que pensar que el gobierno mundial también quiso meter mano cuando quisieron poner un almirante de flota. Fijaros que el almirante de flota elegido iba a ser Aokiji y finalmente hicieron que se pegara con Akainu de alguna manera por culpa del gobierno mundial, porque ellos preferían tener a Akainu, porque era alguien que estaba un poco más afín a sus ideas. Entonces esta gente la ha elegido Akainu, la ha elegido el gobierno mundial, quizás han tenido alguna recomendación por parte de gente como Sengoku, que era el almirante de flota anterior, quizás los ha recomendado Aokiji, no tengo ni idea y me gustaría, la verdad, me gustaría ver esto y me gustaría entender el porqué. También es cierto que yo tengo ciertas teorías sobre que el verdadero jefe de la Marina podría ser
Aokiji y que simplemente sea toda una especie de teatro y todo el tema, pero eso no toca en el día de hoy. Y me gustaría mucho ver una interacción, un encuentro o algo por el estilo de Fujitora y de Aokiji. No sé si soy el único, pero me gustaría bastante ver cómo hablan de la justicia, que se peguen un par de golpes y tal, nada muy agresivo, un par de golpes como de advertencia para generarte hype, ahí un poquito, y ver sobre todo una conversación un poco más profunda acerca del todo el tema. Pero en general, como digo, no tengo ninguna teoría acerca del tema, así que me gustaría muchísimo que me lo dejarais en los comentarios opinando un poco qué pensáis acerca de todo este tema. De verdad, podéis dejarme la teoría más loca que tengáis acerca de esto, o simplemente si pensáis que es un agujero de guión de Oda y que es una liada que ha tenido, que no pasa nada, que en más de 1000 capítulos es normal hacer alguna liada de estas, que tampoco es que sea nada importante, pero sí que se me hace curioso y la verdad me hace bastante gracia. Así que como digo, dejadme en los comentarios todo porque os vean. ¿Por qué Zoro no abre el ojo? ¿Zoro va a abrir el ojo, sí o no? En general es el ojo de Zoro, su cicatriz y todo eso. Bien, yo ya sabéis, si habéis seguido el canal durante un tiempo, que yo sigo en el barco de que en algún momento Zoro va a abrir el ojo. De hecho, llevo en este barco muchísimo tiempo y tengo varios argumentos para pensar por qué, varias cosas y todo esto. Pero hay un momento que ocurrió de manera bastante, entre muchas comillas, reciente, que quizás me pudo echar un poco para atrás toda esta opinión que tengo, sin haberme bajado del barco todavía, porque ya sabéis que yo para que me baje del barco en algo, ese barco tiene que estar en llamas cuando tengo una opinión muy clara, como puede ser lo del ojo de Zoro, que también tenía opinión clara del Tigerman y la luna y todo el tema, que sigo en el barco, pero bueno, ese barco, bueno, está complicado, pero bueno, yo sigo en el barco y también sigo en el barco del ojo de Zoro. La cosa es, si alguien está muy perdido, si alguien no sabe de lo que hablo, explico muy sencillo. Y es que sabemos que Zoro tiene una cicatriz en su ojo y vemos que el ojo pues lo ha tenido cerrado desde el time skip. En ningún momento se nos da una explicación de esto, simplemente aparece y ya está. Nosotros podemos suponer que al estar entrenando con Mihawk durante mucho tiempo, quizás al haber estado en constantes peleas durante 2 años, pues le salga una cicatriz pues por una pelea y ya está, algo sencillo, normal y que tendría lógica. Pero en el mundo de One Piece las cosas no siempre son como aparentan y sobre todo los fans quizás nos faltan un par de neuronas o algo por el estilo y queremos siempre buscar cosas donde no las hay, yo el primero, quizás me faltan a mí un par de neuronas, muy probablemente. Entonces tenemos la idea, la teoría, por así decirlo, de que quizás Zoro en algún momento podría abrir ese ojo y tendría una explicación el hecho de que tuviera la cicatriz, lo tuviera cerrado y tal. Las teorías que envuelven al ojo de Zoro son casi infinitas, o sea, de verdad, no os hacéis una idea de la cantidad de teorías que envuelven al ojo de Zoro. O sea, os voy a comentar un par de ellas por encima muy levemente. La primera es la normal, la sencilla, que bueno, que va a abrir el ojo y tenía el ojo cerrado, digamos, pues como una especie de autonerfeo para mejorar muchísimo más sus habilidades y ponerlo como a un 50% en el tema de visión y que luego abra el ojo y ya esté tan acostumbrado al ver con un ojo que al ver a 2 ojos pues sea capaz de esquivar muchos más golpes y sea capaz de ser mucho más con reflejos más pulidos, por así decirlo, o algo por el estilo. Es decir, que simplemente esté cerrando el ojo como un nerfeo y luego ya directamente pues al abrirlo esté perfecto. Sería algo parecido a en Naruto cuando vemos a Rock Lee que lleva las pesas estas en los tobillos y se las quita y es mucho más rápido, ¿no? Pues algo por el estilo. Zoro simplemente tendría el ojo cerrado para en el momento necesario abrirlo y desbloquear de verdad su poder, su potencial o algo por el estilo, sin nada de fumada, siendo algo que, bueno, es medio complicado, pero tampoco sería algo imposible, porque no estamos hablando de cosas muy locas, y obviamente las siguientes teorías sí las tienen. Luego ya viene la teoría de que, bueno, pues que el ojo de Zoro al abrirlo desbloquee un poder. Esta en general es que es como demasiado global, me refiero. Aquí los poderes van desde una cosa a otra. Yo he visto gente diciendo que va a sacar una especie de Sharingan, ahora que hablamos de Naruto, que va a sacar una especie de Sharingan, pero de One Piece. Esto lo he visto mucho. Hay gente ya que se lo toma de broma, pero de verdad, al menos hace años, había mucha gente que decía que lo iba a hacer en serio. Yo a tanto no he llegado, o sea, yo no he dicho que va a sacar un Sharingan, tampoco eso. Y luego también hay varias teorías de que el ojo oculta algo, de que pueden ser varias cosas, de que pueden ser poderes, de que va a tener, esto no es broma, atención, agarraros a la silla o donde estéis viendo el vídeo, que va a tener el ojo de Mihawk. ¿Por qué? No hay ninguna explicación. No hay ninguna explicación. La explicación que dan es que se supone que según esta gente, los ojos de Mihawk no son heredados, sino que son,
bueno, pues ojos mágicos, entre muchas comillas, y que Zoro en el entrenamiento pues ya directamente ha desbloqueado un ojo de Mihawk, entre muchas comillas, y que es un ojo especial para espadachines o de un maestro espadachín o no sé qué. Mira, a mí es que, claro, estas cosas suenan a broma, que luego puede ser, ¿no? Pero hostia, la barbaridad que es de primeras que suene esto así sin venir a cuento es muy bestia. Luego, como lo del ojo de Mihawk, como digo, hay muchas otras, en plan de que abra el ojo y sea capaz de ver en la oscuridad, de que tenga poderes y tal y no sé qué, y tú dices, bueno, vamos a ver, que sí que es cierto, por cierto, que quizás teniendo el ojo cerrado y abriéndolo, ya lo tiene un poco más aclimatado a la oscuridad, porque de hecho los piratas, dato curioso, cuando llevaban un parche en el ojo era por si tenían que navegar en algún momento a oscuras o con poca luz o algo así, ese ojo que estaba acostumbrado a estar en la oscuridad lo abrían y de esta manera ya tenían el ojo acostumbrado a la oscuridad, no tenía que acostumbrarse porque, bueno, los ojos cuando estás en la oscuridad son capaces de acostumbrarse para ver muchísimo mejor que de primera si tienes luz y te la apagan, ¿no? Que tu ojo todavía no está acostumbrado, pues simplemente para estar preparados. Podría ser algo sencillo de ese estilo, pero bueno, es raro, pero como digo, la teoría de ver en la oscuridad no va por aquí, va de ojos mágicos que te permiten ver en la oscuridad. Yo incluso llegué a tener un poco la teoría y bueno, creo que es más o menos la que más me convence, porque yo no es que tenga una teoría 100% clara del ojo de Zoro, pero sí que más o menos la que más me gusta es la que voy a comentar, pero lo que tengo claro es que el ojo lo va a abrir, aunque está difícil, está bastante difícil, pero ahora os explicaré por qué. La idea que yo tengo en la cabeza sería algo así como que hubiera hecho una especie de pacto con una especie de demonio o algo por el estilo. ¿Por qué digo esto? Porque Zoro, desde su primera aparición, se comenta que es una especie de demonio. De hecho, cuando lo vemos allí en la cruz esa que está atado, Kobe dice que como que tiene el aura de un demonio, tal, se habla mucho de que Zoro tiene como cosas de demonio. De hecho, luego, bueno, vemos que en Wano toma esa importancia también más con lo del tema del rey demonio y todo el rollo tal, y que se habla un poco de esto, luego incluso con la parca esta que vemos al final y todo eso que no sabemos exactamente a dónde pega, pero vemos que Zoro tiene relación con los demonios y todo el tema. Entonces en mi cabeza era como que había hecho una especie de pacto con un demonio. A lo que me refiero es que habría pillado, por ejemplo, su espada o lo que sea, y haciendo una especie de pacto con un demonio lo habría sellado en el ojo, haciéndose él propiamente la cicatriz. Digamos que lo habría sellado allí para en el momento en el que tuviera que abrir ese ojo desbloquear ese poder del demonio, y que quizás pues fuera algo que fuera quizás más o menos difícil de controlar, igual es algo de un solo uso, no lo sé, pero que fuera algo voluntario que había hecho él pues como un pacto para tener una especie de power up momentáneo durante un momento si fuera necesario, ¿no? Algo que quizás hubiera conseguido controlar o invocar y que lo hubiera sellado allí, digamos, pues para en el momento que fuera necesario usarlo, pero no permitir que tome control de su cuerpo o cosas por el estilo, sino para dominarlo. Más o menos esta teoría a mí me gusta, que fuera eso, pues un pacto sellado, que se lo hubiera sellado en el ojo y punto, y ya estaría. No me parece tampoco una locura, porque son cosas que más o menos hemos visto en el manga. Quizás la ejecución sería lo más complicado, porque habría que ver cómo Oda lo puede meter en la obra sin que quede raro y tal, y que función le acaba de dar, pero más o menos esta sería un poco mi idea. Pero como digo, con todo el tema del ojo de Zoro, hay una cosa muy complicada, muy complicada, y es el arco de Wano. Y es que yo tenía la idea de que quizás Zoro, si abría el ojo, tenía que ser en el arco de Wano, porque se le supondría una presión extra. O sea, quiero decir, estaría en una presión contra enemigos muy poderosos, que lo estuvo. Y ya no te hablo solo de King, recordemos que estuvo peleando contra el mismo Kaido y le hizo un daño muy bestia. Entonces creo que Zoro hizo muy bien en Wano, creo que Zoro lo hizo espectacularmente bien, pero claro, obviamente vimos que a pesar de que se esforzó al máximo, al 100%, reventándose huesos de su cuerpo y todo el tema, no abrió el ojo. Entonces claro, si tú te pones a analizarlo y a pensarlo con un poco de cabeza, dices, no tiene lógica que Zoro no haya usado el ojo en Wano, cuando era una situación totalmente extrema, estaban peleándose contra un Yonko. Alguno me puede decir que quizás no es la guerra final y todo, vale, pero desde el punto de vista de Zoro, estaban peleando contra alguien que era invencible y que Zoro tenía que aumentar el daño del oponente como fuera. De hecho es que hasta fue a ayudar a Luffy al enemigo final, porque ya sabemos cómo es la tripulación de los Mugiwara en estas cosas. Normalmente va Luffy por el enemigo final y se acabó. Pues imaginaros el poder de Kaido para que Zoro admitiera que tiene que ir con Luffy allí. Luego se peleó con King y lo derrotó y todo, pero en ningún momento hizo ni un amago de abrir el ojo. Entonces está muy difícil que el ojo pues pueda abrirlo, porque la lógica te dice que lo hubiera abierto allí. Pero luego te pones a pensar y ves muchos personajes que también tienen una cicatriz en el ojo pero lo han abierto, como lo puede ser Rayleigh, como lo puede ser Shanks, o como lo puede ser pues cualquier otro que ahora seguro que, bueno, no se me viene ninguna a la cabeza, pero bueno, os hacéis una idea, ¿no? Que hay gente que tiene cicatriz en el ojo y que, bueno, pues de repente parece que lo pueden tener cerrado
cerrado porque les cubre todo el ojo, pero bueno, lo tienen abierto y no pasa nada. Entonces esto no imposibilita que Zoro pueda tener el ojo cerrado todo el rato, sino al contrario, quiero decir, puede abrirlo, porque es un argumento de peso el hecho de decir que hay otros personajes con esta misma característica en la serie que han abierto el ojo, pero vemos que pues lo de Zoro no parece que vaya por ningún lado. Quiero decir, el arco de Wano parece haberse reventado todas estas teorías porque sí, ¿no? Quiero decir, por la lógica de la propia obra. Pero yo he de decir que el hecho de pensar cómo es Oda con las cosas me hace pensar que quizás existe una posibilidad de que el ojo de Zoro esté con posibilidades de abrirse. O sea, el hecho de que yo no me baje del barco ya no es simplemente el propio ego, por así decirlo, de decir, no, es que yo de verdad creo que esto es posible, no entiendo, no encuentro motivos para pensar que esto no se puede dar a lo largo de la obra, no me convence al 100%, entonces no me voy a bajar de ese barco, quiero tener la razón, ya no es solamente puro ego de eso, sino que de verdad, analizando cómo es Oda, cómo es la obra, es capaz el sinvergüenza de decir, ¿por qué no lo uso en Wano? Bueno, pues ya está, ¿por qué no? Punto, ya está. Si tú has visto el arco de Wano, ves que tiene un montón de fallos y que tiene un montón de cosas que no han sido explicadas, que están puestas ahí pues por poner y que muchas han tenido que explicar fuera, como puede ser el hecho de que Tama es una Kurozumi. Hay gente esto que no lo sabía. Oda confirmó que Tama es una Kurozumi en un SBS, que es como preguntas y respuestas. Oda explicó el pasado de Kid también en un SBS, que es, como digo, el preguntas y respuestas, cosa que podía haber explicado allí. El árbol genealógico de la familia de Zoro también lo explicó allí directamente en un SBS fuera de Wano, y también ha revelado recientemente, entre muchas comillas, que Queen podría ser el padre de Franky, ya que revela que Queen tuvo un hijo hace no sé cuántos años, que lo abandonó hace no sé cuántos años y tal y no sé qué, y justo coincide justo con la edad de Franky, y hay de hecho dos portadas que son prácticamente idénticas de Franky y Queen, entonces tiene toda la pinta por el hecho de match, de cómo son cada uno, de las poses, de los bailes, o sea, como que tiene mucha lógica el hecho de que Queen pueda ser el padre de Franky, pero es algo que durante Wano pues se lo pasa un poco por los huevos. Y bueno, vemos también el final de Wano, que como digo, dejó muchísimas cosas inconclusas dentro del país, que pues la lógica es que se hubieran resuelto dentro del país, porque no te estoy hablando de cosas como las frutas Smile, que bueno, pues lo de las Smile entiendo que en algún momento con Vegapunk se podrían curar o lo que sea, pero bueno, lo puedo entender, aunque bueno, el hecho de que tuvieras ahí a Marco, Lau y Chopper, que son tres de los mejores médicos del mundo, podías haber hecho algo, ya me entendéis, pero me refiero a cosas propiamente del país de Wano, el hecho de Zoro visitando la tumba de Ryuma, que dijo que quería visitar, y muchas otras cosas, errores argumentativos, entonces da la sensación de que quizás todo el final de Wano fue un poco apresurado y que yo creo que no hizo todo lo que quería hacer. Entonces, viendo todo esto, yo puedo pensar de que Oda quizás no me tira lo del ojo de Zoro porque sabía que lo iba a hacer mal y dijo, bueno, pues me lo guardaré para otro momento, y en el momento de la obra en el que Zoro abra el ojo, todos quizás nos preguntaremos por qué no lo hizo en Wano. Entonces Oda tiene dos opciones aquí, una es explicarlo y la otra es no explicarlo. La cosa es que yo creo que no la va a explicar. Un ejemplo muy sencillo de esto es Lau en Dressrosa. Recordemos Lau en Dressrosa, que fue totalmente papeado por Doflamingo y luego sin ningún tipo de entrenamiento llegó a Wano y directamente tenía la fruta despertada. De hecho da a entender que ya la tenía despertada, porque no da a entender que despierte la fruta. Utiliza un ataque combinado con Kid y derrotan a Big Mom, y la diferencia entre Big Mom y Doflamingo es completamente sideral, o sea, es una diferencia estratosférica, y me da igual que tenga a Kid al lado, o sea, le da a entender que la fruta ya la tenía despertada o que no la ha despertado ahí de momento. Entonces esto es un poco sin sentido. Lau de verdad pasó en Dressrosa a luego ser súper fuerte en Wano, porque en nuestra cabeza pasa muchos años, pero recordemos que ahí solamente habían ido a Zou, los Mugis habían ido a Whole Cake, y que estuvieron en Whole Cake ni una semana, yo creo, o una semana de viaje, o 2 semanas, o algo así, y luego ya directamente estaban en Wano. O sea, realmente ha pasado un periodo de tiempo muy muy corto, y en ese tiempo Lau de repente ya era nivel Yonko casi, ¿no? Obviamente no, esto fue un nerfeo pues por el bien de la trama para que Luffy derrotara a Doflamingo, ¿no? Pero bueno, ¿qué se va a poner? ¿Oda a explicarlo? Pues no, no se va a poner a explicarlo, ¿no? Ya está, son cosas de la obra y punto. Entonces, viendo estas cosas, yo sigo en el barco de que Zoro abrirá el ojo, y yo creo que sí. Mi teoría, bueno, la que yo creo es que es el tema del pacto y tal, pero cada uno tiene su teoría. De hecho, tu teoría de lo que viene siendo el ojo de Zoro, déjamelo en los comentarios porque me interesa saberlo y me interesa leerlo. Y este es el primer misterio de los 5 que tenemos hoy, pero oye, me parece uno de los más populares y comentados por toda la gente, y de hecho hay gente como yo que sigue ahí en pie. Vamos con el segundo misterio, y es que vamos con algo que de verdad hay mucha gente que parece que se le ha olvidado. De hecho yo mismo estaba como medio que ni le había prestado atención, pero es algo que no se ha resuelto todavía en la obra. Bueno, digo todavía a día 19 de septiembre del 2024.
que no ha salido todavía el capítulo 1126, de hecho creo que sale hoy. Si estoy subiendo esto el jueves que sale el capítulo, vente a Twitch porque lo estaré viendo allí, o sea, lo estoy viendo en Teira/OP en Twitch, el capítulo ahora si lo quieres venir a ver, así que eso. Pero a día de hoy no se ha resuelto nada de esto, y es de quién estaba hablando Shanks con el Gorosei. Es que esto, o sea, no, todo a mí se me había olvidado. Y es que recordemos que después de Whole Cake, durante el arco del Reverie, vemos que Shanks, o lo que parece entre comillas Shanks, va a hablar con el Gorosei. Vemos que se planta enfrente suya y le dice: buenas, vengo a hablarles de cierto pirata. Y eso se queda ahí. En ningún momento hemos sabido de qué pirata estaba hablando Shanks, en ningún momento hemos sabido de si se refería a Luffy, de si se refería a otro, o qué pasaba con este personaje. Cosa que la verdad me ha sorprendido un poco porque, como digo, yo no sé por qué, como que lo di un poco por olvidado, y realmente olvidado no, al revés, o sea, es algo que debería tomar mucha importancia en el futuro. Aquí, como digo, tenemos varias hipótesis, varias teorías, y el hecho de que este diálogo con Shanks, o este Shanks entre muchas comillas, haya sucedido hace tantísimo tiempo, solamente hace que tengamos más cosas para teorizar, porque ya no es solamente el pirata. La primera pregunta es si ese señor era Shanks. Bien, analizando un poquito todo, tenemos que pensar, ¿este señor era Shanks? Eso es lo primero. Aquí las posibilidades son un poco aleatorias, la verdad. Aquí las posibilidades son un poco aleatorias. ¿Por qué? Porque vemos que parece ser que existe la posibilidad que hay ahí una cosa que podría pensarse de que Shanks tenga un hermano clon, o como queráis decirlo. Ya se habló hace mucho tiempo lo de la teoría del clon, de Shanks y tal, pero ahora parece que no es un clon, que bueno, que podría ser su hermano. ¿Por qué digo esto? Pues porque parece ser que Shanks es de la familia Figarland, luego tenemos a un señor llamado Figarland Garling, que como digo, es casi su padre, o sea, casi confirma que es su padre, ¿no? O sea, 2 más 2, que a lo mejor luego no lo es, porque no nos podemos fiar, pero un 90% de que sea el padre. Y luego hemos visto que cuando Vegapunk habla de lo del One Piece, habla diciendo quiénes son los candidatos para el One Piece o todo el tema, y que quien encuentra el One Piece tal, vemos varios personajes como Figarland Garling, Sabo, tal, y hay un personaje que vemos pues que es una sombra, vemos a alguien que es una sombra, y es literalmente un señor parecido a Shanks, o sea, es un señor que se parece muchísimo a Shanks, que sí, que es solo una sombra, que yo lo sé, que solo es una sombra, pero bueno, se parece bastante a Shanks. Entonces, a partir de aquí, viendo esto, podríamos encontrar la idea de que pueda ser Shanks. Aparte, algo que no se suele comentar cuando se nos presentan a los caballeros divinos, a los caballeros de Dios, vemos que hay un personaje al centro que es muy parecido a Shanks también, que luego ese personaje vimos en un futuro que es, bueno, parece ser, entre muchas comillas, que podría ser Figarland Garling. Vemos que la cabeza y el pelo no encaja, pero bueno, quizás Oda la sombra no la ha hecho igual que el personaje. ¿Recordáis el primer diseño de Kaido y Big Mom en los Yonko? Que no eran ellos porque no se podía enseñar y que eran sombras y todo el tema. Bueno, pues ya me entendéis, ¿no? Ya me entendéis, y que obviamente no tienen nada que ver, así que podría habérselo inventado. Pero bueno, da la sensación de que podría haber un gemelo de Shanks. A mí me gusta esta idea, el hecho de que haya un gemelo de Shanks me gusta. Ahora, ¿era Shanks o no era Shanks? Esto ya creo que es una lotería, porque partiendo de la base de que tenemos un gemelo de Shanks en el gobierno mundial, existen muchas posibilidades. A mí he de decir que hay varias cosas que me rayan, porque el hecho de tú te pones a pensar un poquito y te pones a analizar la situación y dices, ok, si es el hijo de Figarland Garling, que el hermano de Shanks, puede tener sentido que vaya a hablar con el Gorosei. Incluso el diálogo del Gorosei puede tener cierta lógica también, porque te pones a analizarlo un poco y le dicen algo como que solamente le han dejado pasar porque es él, o solo admiten que venga a hablar con ellos porque es él, o algo así y tal, y no sé qué. Y esto pues hoy, obviamente, como digo, pues puede tener cierta lógica, puede tener cierto sentido, y puede ser el hermano, me refiero, puede ser el hermano de Shanks y que sea uno de los caballeros divinos y tenga el permiso de hablar con el Gorosei, tiene sentido. Pero había mucha gente que no le cuadraba en su cabeza que Shanks fuera el que fue a hablar con el Gorosei porque era un Yonkou, y de hecho para mí el hecho de que fuera un Yonkou, que fuera Shanks, tenía lógica, porque ya en Marineford vimos que tenía cierto trato especial, y entonces, como digo, para mí tiene mucha lógica, de verdad, tiene mucha lógica que un Yonkou pueda ir a hablar con el Gorosei, sobre todo si es un Yonkou como Shanks. Si vemos que es un Yonkou que no se mete en líos, que va a su bola, que solamente lo hace por proteger, que es una buena persona y que quiere la paz en el mundo y la tranquilidad, el Gorosei no se va a meter en líos contra un Yonkou que no quiere problemas, me refiero. Tampoco son tontos, tú piensas que Shanks, si quisiera, hubiera destruido Mary Joyce de un espadazo o dos y punto, se acabó. Entonces ellos tampoco querían
digamos, tener nada de violencia contra Shanks, ni nada peligroso, ni nada de ataques, ni mucho menos. Entonces a lo mejor le dijeron, bueno, Shanks, te lo permitimos porque eres tú, eres un yonko, eres alguien que se porta bien, pues bueno, a ver qué quieres hablar con nosotros, no pasa nada, ven. Y ya está, y hablaron, y le dijo lo del cierto pirata. Entonces cualquiera de las dos me vale, la verdad. No tengo nada claro. Yo creo que es Shanks el normal, de toda la vida. Pero bueno, que viendo Oda cómo juega con estas cosas, podría ser el hermano. A ver, no lo sé, porque es que claro, esto ya me cambia mucho la perspectiva de las cosas. O sea, si fuera el hermano, si no fuera el Shanks original y fuera Shanks con E, digamos el hermano, si le llamaré Shanks, pues imaginemos que este Shanks fuera a hablar de cierto pirata. A lo mejor se refiere a su hermano, a lo mejor se refiere a Shanks de toda la vida, nuestro Shanks, el que le falta un brazo, el manco. A lo mejor se refiere a este. Entonces, ¿qué es lo que tendría más lógica según yo? No veo a este señor, hermano de Shanks, hablando de, lo que sé, de Shiki o de Big Mom. No los veo, la verdad, no los veo. Entonces, bueno, si fuera el hermano de Shanks, para mí el pirata del que habla es Shanks, pero si el pirata que va a hablar con ellos es Shanks, hablaría de otra persona. Y esta persona, según yo, podría ser Kurohige. Sé que hay muchas teorías, sé que hay muchas cosas, sé que hay muchas opciones. A día de hoy, con Kaido y Big Mom derrotados, pues parece ser que no hablaba de ellos, supongo yo. Entonces las opciones que nos quedan, suponiendo una tercera opción que sea alguien que desconocemos, un pirata aleatorio, un Shebek o algo así que no tengamos puesto en la partida de fichas que es el One Piece, no se me ocurren más opciones que no sean estas dos, Luffy, Kurohige y una tercera opción de un pirata que no contemplamos ahora porque no sabemos ni si está vivo o no sabemos quién es o algo por el estilo. Así que las opciones para mí son sencillas, son Kurohige o Luffy. Y yo veo, la verdad, hablando a Shanks de Kurohige porque es la misma teoría que tuve en su momento. Porque para mí, si Shanks va a hablarle de un pirata al Gorosei, tiene sentido que sea Kurohige. ¿Por qué? Por cómo hemos visto que era Shanks. Shanks para mí nunca ha tenido sentido que fuera el traidor. De hecho, me hubiera gustado porque me hubiera sorprendido, pero ya tiene pinta de que no. Entonces, a mí lo que me cuadraba, y me sigue cuadrando, es que fuera al Gorosei a advertirle sobre Kurohige. Cuando dice hablarle sobre un pirata, hablarle sobre cierto pirata, para mí tenía sentido que fuera Kurohige, porque es la persona más peligrosa de todas. O sea, es la persona más peligrosa de todas con diferencia. Entonces, estamos hablando de alguien que ya no solamente es un pirata fuerte, sino que es alguien que puede poner en peligro al mundo. Como digo, estamos hablando de alguien que juega en una liga completamente distinta y que es alguien que puede poner en peligro todo y que lo puede poner en jaque todo. Shanks sabe perfectamente que Luffy es alguien que estará destinado, entre comillas, a hacer ciertas cosas y que puede ser alguien que provoque la revolución del mundo en un buen sentido. Y eso yo no creo que le preocupe ni tenga motivos para hablar con el Gorosei. Pero con Kurohige sí, porque Shanks, más allá de que si quiere el One Piece, de que si tal, no sé qué, hemos visto que busca la protección de la gente. Entonces, Kurohige es alguien que busca lo contrario. Kurohige ya hemos visto, y ya argumenté varias veces yo, de que lo que busca es tener el mundo. Ya no es tanto el tener el trono del rey de los piratas, que obviamente será importante, sino que él busca sobre todo el mundo. Y de hecho esto está confirmado en el arco de Egghead, cuando vemos a Saturno que le pregunta a Katarina Devon y a Van Augur cuál es el objetivo de su tripulación, y ellos dicen que el mundo. Entonces esto está muy claro. Así que para mí lo que tiene lógica, lo que tiene sentido, lo que yo veo muy claro, es que Shanks ha ido a hablarle del Gorosei, es que Shanks ha ido a hablarle al Gorosei de Teach, de Kurohige, de Barba Negra, y les ha ido a decir, oye, este señor es muy peligroso, este es un bicho malo, este está planeando ciertas cosas y este es alguien a quien vosotros tenéis que tener en cuenta porque va a ser el mayor peligro que tengáis. Y si esto fuera así tendría toda la lógica, porque hemos visto que a día de hoy es la persona que más en jaque tiene el mundo. Vemos que es alguien que tiene la cara de Saturno, que hay gente diciendo que esto ya no le vale porque Saturno no es Gorosei. ¿Vosotros os creéis que en el mundo de One Piece todo el mundo va con un teléfono móvil y se enteran de las noticias al momento? Hay mucha gente que piensa que Saturno es del Gorosei todavía. Entonces vamos a ver esto cómo funciona, porque Oda no lo ha metido para nada. Luego tenemos también que tiene la ubicación de dos armas ancestrales, porque Karebu se las va a contar. Tiene secuestrado al héroe de la marina Garp. Tiene secuestrado a una persona de la raza de las tres ojos, los cuales pueden leer los Poneglyph. Tiene, si no voy equivocado yo, 3 Poneglyph que le robó a Lao. Es una persona ahora mismo que es de verdad un peligro enorme para todo y para todos. Este señor es, de verdad, va a ser el enemigo final de One
One Piece, olvidaros de Imu, va a ser el enemigo final, el pirata definitivo, va a ser alguien muy peligroso y tiene sentido de que Shanks haya ido a advertirles, que luego ellos parece que se han pasado las advertencias por los huevos porque no han hecho nada, pero tampoco me sorprende porque estamos hablando del Gorosei, los cuales vemos que son viejos seniles, les cuesta bastante, o sea, la verdad es que les cuesta un poquito. Entonces, para mí la respuesta es sencilla. ¿Quién es el pirata del que hablaba Shanks? Para mí, Kurohige. A Luffy pues yo no lo veo por en medio. Pero bueno, ¿quién crees que es? Déjamelo en los comentarios. Y este ha sido el segundo misterio del día. Todavía nos quedan 3. Vamos con el tercero, que sería ¿qué pasa con la luna? O sea, si seguís el canal sabéis que yo llevo diciendo que vamos a ir a la luna mucho tiempo. De hecho, dije que iríamos en el arco de Egghead porque me encajaba mucho por todo el tema futurista, la tecnología y tal, y me parecía el arco perfecto para ir a la luna. Sigo manteniendo que vamos a ir, no en el arco de Egghead porque ya ha terminado, pero sigo manteniendo que vamos a ir en algún momento a la luna. ¿Por qué digo esto? Bien, hay mucha gente que no entiende por qué digo lo de la luna o qué pasa con la luna en One Piece. Entonces voy a intentar explicar mis argumentos de por qué y os voy a explicar de verdad la importancia de la luna en One Piece, porque de verdad hay mucha gente que se lo toma a broma, como que yo un día me levanté de la cama y dije pues la luna y punto, y no, de verdad hay varias cosas. O sea, esto que voy a decir ahora hay mucha gente que no lo sabe, aunque os pueda sonar obvio a muchos, hay mucha gente que no lo sabe porque solo mira el anime y ellos no han adaptado esta parte. En él, cuando sale derrotado de Skypiea, cuando sale derrotado por Luffy, más adelante se va en el barco, se va en el Arca Maxim directo a Fairy Birth, que es la luna. Pues en una mini historia, Oda dibujó como en él llega a la luna, se encuentra con unos autómatas, se encuentra con una civilización antigua, se encuentra con estructuras runas que hay ahí metidas dentro de la luna, se encuentra con unos piratas espaciales y se encuentra con unos murales que parecen tener cosas como la Mother Flame que hemos visto ya por parte del mismo Saturno, y nos explican cosas de las civilizaciones antiguas de One Piece. Esto hay mucha gente que no lo sabe, esto porque el anime no lo adaptó. Y claro, ahora a lo mejor escuchan esto, se piensan que estoy loco, lo van a buscar y van a decir, bueno, ahora puedo entender un poco mejor que pienses que la luna va a ser importante en One Piece, Teira, porque ¿para qué mete Oda esta mini historia? Si alguien tiene alguna duda, las mini historias son canon, son cosas que ocurren en el manga y ya está. O sea, me refiero, son cosas que ocurren en el manga en otro sitio al que estamos nosotros, es decir, esta mini historia salió cuando estábamos en Enies Lobby. Entonces esto significa que, bueno, pues en teoría Enel estaba haciendo eso mientras nosotros estábamos en Enies Lobby, más o menos. Normalmente creo que van ligadas el hecho del tiempo en el que transcurre todo, pero bueno, que si no da igual, me refiero que Enel ha llegado allí, esto es canon y está claro. ¿Dónde está Enel ahora? Bueno, eso es otro tema ya, que yo que sé. Quizás aparece en Elbaf como un dios del trueno, un toro o algo así, eso estaría increíble. Pero el caso no es Enel, el caso es la luna. ¿Por qué yo digo que van a ir a la luna los Mugiwara? Aparte de todas estas cosas que he comentado, que obviamente están metidas en la obra para algo, hay varias cosas que pienso que tienen mucha lógica para que vayan allí, me refiero. Hemos visto que existen piratas espaciales, es decir, piratas que de alguna manera han llegado a la luna, piratas que han conseguido llegar allí. Y Franky, recordemos que cuando crea el Thousand Sunny dice que quiere que sea un barco que sea capaz de navegar por todos los mares. Eso está muy bien y está yendo por el Grand Line, el Nuevo Mundo, está yendo por todo, pero le quedan un par de sitios por los que ir. Uno, el Mar de Nubes, al cual yo sigo pensando que ahí sí que vamos a ir después de Elbaf, es decir, después de Elbaf tenemos que ir a las Islas del Cielo, en mi cabeza subiendo por el Árbol Adam o por donde sea, subiendo allí directamente a las nubes. Esto creo que es algo que haremos, nos volveremos a las Islas del Cielo, no Skypiea como tal, aunque puede ser que más adelante sí, pero que veremos más islas o algo, entonces eso incluye el Mar de Nubes. Y viendo que Enel ha ido a la luna y que hay piratas espaciales, esto significa que también debería ir Franky a la luna con el Thousand Sunny, ¿no? Digo yo. O sea, si Franky quiere que su barco navegue por todos los mares, entiendo que se referirá también que quiere ir a la luna. Quizás, vale, no hay ningún mar, entre comillas, para ir allí. Bueno, a lo mejor se le llama de otra manera y a lo mejor hay una ruta para ir que se le llama mar espacial, yo qué sé, eso ya no lo sé. Pero el hecho de que haya otra gente que ha ido allí, si Franky quiere cumplir su sueño, debería ir Franky también, porque entonces su barco sería algo que estaría un poquito, digamos, normalizado, me refiero. El Arca Maxim
también ha estado en las islas del cielo, ha estado por el mar de nubes y luego directamente se ha ido para el cielo. Entonces tampoco hay mucha diferencia, habría ido por esos dos mares, le faltaría el mar azul y Franky habría ido por el mar azul y por el mar de nubes si va, y ya está. Entonces esto para mí es algo que tiene lógica y el barco tendría que llegar allí en algún momento y tendría que tener ese sentido. Otra cosa es que, como digo, Oda nos ha construido toda la geografía de la luna en el hecho de que ha metido una civilización dentro, nos ha metido ahí como que hay unos autómatas, como que había ciertas cosas, que por cierto esos autómatas que se encuentra, que viven allí directamente, tienen como una especie de lanza parecida a la que tiene Nika, curiosidades de la vida supongo. Entonces para mí los Mugiwara deberían ir allí para que nos enteremos qué pasa con la luna, o como mínimo bajar en él y explicarnos, lo que no me gustaría porque a mí me gustaría ver a los Mugiwara en la luna, pero bueno, si baja en él y nos explica lo de la luna, bueno, no me quedaría satisfecho del todo, pero al menos no quedaría como un loco de, bueno, pues la luna es importante, ¿no? Al menos me quedaría ahí. Pero como digo, creo que con estos argumentos que he dado, y porque no lo he sobrepensado mucho, porque yo estoy seguro de que encontré más argumentos y tal, pero ya os digo que la luna va a ser importante. Entonces el hecho de que yo dijera que van a ir es porque me parecería interesante un arco cortito de 10-15 capítulos allí en la luna, analizando todo, pam pam, Robin lee un poneglyph de allí, lee una pared, parece que es total. Además, como digo, Robin tiene que averiguar toda la historia del siglo vacío y tal, y habrá parte que sea importante de la luna y que creo que tiene lógica que lo lea desde allí, los murales, y vea todas las cosas que hay plantadas en la luna, porque sí, el río Poneglyph va a poner muchas cosas y todo el tema, pero el hecho de que podamos ir a la luna para ver todo lo que ocurrió en la luna con nuestros propios ojos y ver una civilización antigua no me parece ninguna barbaridad, o sea, lo digo en serio, me parece algo que tiene lógica. Entonces, oye, yo sigo manteniendo que teníamos que ir a la luna y la luna va a ser importante en One Piece. Hay gente de hecho diciéndome que el One Piece está en la luna, yo a tanto no voy, gente, yo voy un poquito más, bueno, calmado, pero bueno, que la luna va a ser importante, vamos, estoy diciendo ninguna barbaridad. Vamos con el cuarto misterio y vamos con algo que es curioso, porque vamos a ir con el tema de los dioses en One Piece. Como sabemos, el protagonista de la obra, Monkey D. Luffy, ya no tiene la Gomu Gomu, sino que es la Ito Ito mitológica modelo Nika. Bueno, dios del sol, dios de la libertad, como queréis decirlo, pero vemos que los dioses se han mencionado varias veces en One Piece y que obviamente son importantes, ya no solo por el protagonista, sino por ciertas cosas. Y es que vemos que cuando estamos en el pasado de Nolan, están rezando diferentes dioses, y es que rezan a dioses como el dios del sol, el dios del bosque, el dios de la tierra o el dios de la lluvia. Y esto solamente que hayamos visto en un pasado, me refiero que podría haber más o algo por el estilo, y que solamente están rezando a estos. Entonces, en el mundo de One Piece parece ser que se ha creado un poco la figura de los dioses. Ahora, ¿qué importancia tienen estos dioses en la obra y qué se considera un dios? Porque, bueno, tenemos algún personaje que se creía un dios, tenemos otros personajes que podemos pensar o imaginar que son dioses porque actúan como tal y viven como tal también, y me parece curioso porque hasta el prota, pues de alguna manera también es un dios. Pero ¿qué tan dioses son? ¿Qué tan humanos son? Bien, tenemos que ver un poco cómo está situada la obra de One Piece y os voy a explicar un poco cómo veo yo la situación. El hecho importante, el hecho primero es que tenemos Elbaf, que parece ser que creen en el dios del sol, que creen en Nika, que bueno, la tribu Bucaner creía en el dios de la liberación, que parecía que era el mismo, o sea, me refiero, los llamaban de forma diferente pero no dejaba de ser lo mismo, y tenemos que esa persona pues sería probablemente, pues ya digo, alguien con la fruta del dios del sol Nika, o que quizás ese dios del sol Nika dio paso a que se creara la fruta o algo por el estilo, pero relación directa tienen. Entonces tenemos que ver otras personas que hayamos visto que sí que son dioses. A día de hoy, como digo, la única que hemos visto de cerca es Luffy, pero claro, Luffy es bobísimo y todavía no sabe de qué trata todo. Entonces cuando estemos bien en Elbaf y todo y lo tengamos todo tratado, ya hablaremos un poco de Luffy en el futuro como un dios o algo por el estilo, a ver qué pasa con esto. Pero en One Piece sí que tenemos otra persona que dijo que era un dios, que se comportaba como un dios y que hacía cosas que podrían parecer de un dios, que era Enel. Y es que justamente donde lo vemos también, en Skypiea, donde se ve toda la introducción del tema de los otros dioses. Yo siempre he dicho que Skypiea es un arco que Oda no quería meter tan pronto. Yo siempre he pensado que Skypiea es un arco que él quería meter mucho más adelante, pero sabía que si lo metía, yo que sé, después de Zou, pues si veíamos muchas estas cosas y tal, pues las íbamos a tomar mucho más en cuenta y quizás mucha gente ya al tenerlo más fresco podía averiguar más cosas del final. Entonces yo creo que es un arco que está metido antes porque era necesario plantearte esas cosas pronto para que se te olviden, entre muchas comillas, y que luego tomen más importancia, mi manera de verlo. La cosa es que este personaje que vemos en Skypiea se comporta como un dios y se autodenomina un dios. Entonces vemos que con todo el tema de la fruta que tiene, toda la fruta de la electricidad, más sumado a su mantra,
es capaz de averiguar, vigilar y controlar todo lo que pasa en la isla. Es decir, él tiene una especie de omnisciencia sobre todo, los puede tener a todos vigilados en cualquier momento y es capaz de tenerlo todo controlado al punto de lanzar rayos en el punto de la isla que quiera desde cualquier lado, porque toda la isla es su territorio, cosa que es muy de Dios. Pero al fin y al cabo, este Dios que teníamos que era capaz de... bueno, era intangible, me refiero, cualquier persona le golpeaba y no le podía hacer nada porque en ese momento no tenían haki. Luego vemos que incluso lo matan y es capaz de revivir porque la fruta le reactiva el corazón, pues digamos con electroshocks o algo por el estilo, cosa que hace Wiper, acabando con él, pero resucitándolo y todo el tema, la propia fruta. Luego tenemos que es alguien que, como digo, era capaz de ver en el futuro porque era capaz de esquivar los golpes. Entonces todas estas cosas te hacen parecer un dios. Todas estas cosas pueden darte la sensación de que Enel realmente es un dios. Pero la pregunta es, ¿Enel era un dios? Obviamente no, Enel era una persona que había tenido unas habilidades y quizás un don a la hora de tener ese haki avanzado o algo así, y que era un prodigio en ese aspecto, que lo había combinado con su fruta y era increíble, pero no dejaba de ser un usuario de fruta, me refiero. No era nadie especial, era alguien que había tenido un poquito de cosas positivas en el tema de dones con el tema del haki, que creo que no es la única persona que hemos visto así. De hecho creo que en la misma Skypiea había una niña que también era capaz como de tener ese desarrollo del haki, siendo eso incluso tan pequeña y siendo capaz de tener este desarrollo, lo cual pues quizás esto combinado con otra habilidad la hubieran hecho parecer una diosa si se hubiera comportado de otra manera. Pero luego tenemos incluso el personaje de Enel, que como digo, solo por tener la fruta y saber combinarlo parecía un dios porque daba esa sensación. O sea, era un personaje que tú veías y, como digo, tenía todas estas habilidades: intangibilidad, control sobre todo, omnisciencia, capaz de lanzar rayos. O sea, es que parecía un dios, tú lo veías y era un dios a ojos de la gente, pero realmente no lo era, sino que era un usuario de fruta con ciertas cosas avanzadas. Entonces aquí tenemos que ver un poco el hecho de cómo Enel se autodenomina dios, se cree un dios y todos lo tratan como un dios, pero no lo es. Es decir, él solamente es alguien que tiene ciertas habilidades y que al causar ese miedo, al causar esa impresión, la gente le acaba denominando Dios y acaba rezándole a él, acaban, bueno, pues estando bajo la esclavitud del mismo Enel. Entonces, si quizás quisiéramos averiguar de cosas sobre dioses, tendríamos que hablar sobre Enel y tendríamos que analizar bien este personaje, porque es el primero que vemos por el estilo que trata este tema y que quizás podría servirnos de pista para el futuro. Otro personaje que quizás se puede dar a entender que podría ser un dios, que se puede teorizar que es un dios o que se comporta como un dios, es Imu. Tenemos el personaje de Imu que está sobre la cima del mundo, maneja todo, está allí, casi no habla, sale y pues hace 4 cosas y tal, vive en un jardín con mariposas, es todo como muy divino, muy misterioso, muy pulcro, está muy tratado de cierta manera, pero luego incluso vemos que Sabo, cuando está en el sitio del Gorosei, se transforma en los Gorosei, se transforma Imu y él dice que parece que está en el mismo infierno. Entonces dan a entender como si hay relación con el tema divino, pero no por el tema de Dios, sino por el tema de demonios. Entonces, bueno, se podría quizás tratar un poco aquí el hecho de que él se crea un dios y en verdad sea un demonio, o que den a entender al mundo que todos los dragones celestiales, Gorosei y todo lo que haya por encima, todo eso son dioses, que se comporten como tal. De hecho, incluso en el mundo de One Piece a los dragones celestiales se les trata como auténticos dioses. Es todo el tema que buscan ellos de la realeza divina, celestial y todo el tema, cuando, bueno, como digo, Oda quiere hacer un poco el paralelismo de pensar que son dioses y todo el tema, cuando justo son lo contrario, porque hacen cosas mal, porque tratan mal a la gente, porque, bueno, tienen esclavitud y todo el tema, y justamente pues son cosas más propias de demonios, que incluso cuando vemos el Gorosei enfrente de Luffy es el infierno, literalmente. O sea, son demonios enfrentándose a un dios, o sea, es totalmente lo contrario. Pero nos tenemos que ir un poco al concepto de Dios. No vamos a ir directamente Dios-demonio, sino que vamos a ir al concepto de persona poderosa que tiene, digamos, la fuerza y el control sobre todo, que Imu parece demostrar eso. O sea, tú ves el personaje de Imu y fijaros cómo Oda quiere mantener el misticismo con este personaje, que no nos enseña ni la cara de Imu. O sea, no nos enseña absolutamente nada de este personaje y no vemos nada. No sabemos prácticamente ni su nombre, porque se ha hablado de Imu Nerona, pero yo hasta que no tenga la confirmación con un cartel ahí abajo, yo no me fío de nada. De hecho, es bastante misterioso cómo están envolviendo a todo el personaje. Entonces, el personaje de Imu, mucha gente también puede teorizar que es un dios, pero probablemente tampoco lo sea. Probablemente no deje de ser una versión alternativa de Enel, alguien quien ha obtenido un poder, que ha obtenido ciertas circunstancias, que se ha puesto al control del gobierno mundial, pero que no es un dios. No es un dios, es alguien
que es ciertamente importante a la hora de controlar ciertas cosas, o que tiene un conocimiento, o que tiene unas habilidades o unas capacidades distintas, pero no es un dios. E incluso, como digo, puede ser alguien que venga del siglo vacío porque haya tenido la operación de la juventud eterna o cualquier otra cosa, o mi teoría de que va cambiando de cuerpo cada tanto tiempo para mantenerse vivo o viva, pero no es alguien que sea un dios, sino que tiene ciertas capacidades que pueden hacer pensar al mundo que es un dios, e incluso puede haberse auto inculcado, haberse hecho creer a sí mismo o a sí misma que es un dios o una diosa. Entonces, todo esto envuelto en algo que podría parecerse mucho a lo de Enel. Entonces, ¿qué pasa con Luffy? ¿Luffy tampoco es un dios? No, Luffy no es un dios. O sea, nosotros vemos a Luffy y vemos que Kuma, la raza bucanera incluso, los mismos gigantes incluso, todo el mundo puede pensar que Luffy es un dios, pero ¿realmente Luffy es un dios? No, 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 no. Luffy es alguien que tiene una fruta, que esa persona que tuvo esa fruta hace mucho tiempo hizo cosas que les hicieron creer que era un dios. Pero ¿es un dios? No, tiene una fruta que le da un concepto muy fuerte y que sí que es una fruta de un dios, vale, perfecto, lo que tú quieras, pero que no es un dios. O sea, Luffy no deja de ser un tonto que quiere carne. Vosotros veis a Luffy como un dios, él no es un dios, es alguien que tiene unas habilidades y que hace creer por su fuerza, por las habilidades que tiene, por las cosas que hace, por la gente a la que ayuda, que es un dios, pero Luffy no es un dios. Entonces, analizando todo esto, vemos que los dioses en One Piece realmente ni existen ni dejan de existir. Quiero decir, un dios como tal parece ser que no existe, parece que no hay una fuerza omnipotente de momento, al menos, que no hay gente omnipotente ni nada, sino que son gente que con distintos métodos son humanos, que con humanos u otras razas, que con distintos métodos, distintas cosas, han conseguido elevar su poder a tal nivel que la gente al verlos piensa directamente que son dioses, cuando realmente no son así, no son dioses. O sea, son gente que son muy poderosa en comparación al resto de humanos, en comparación al resto de gente, y que luego cuando lo mides todo, parecen dioses, porque a tu lado tú te ves como una hormiga y él se ve como un gigante, y es simplemente como eso. Entonces, teniendo todo el tema de los dioses en One Piece y tal, creo que para mí queda bastante claro el hecho de que los dioses no existen. Creo que sí hay frutas que son de dioses y todo el tema, por cosas que sean mitologías y todo el tema, que está muy bien, pero el hecho de que alguien sea un dios no es cierto, porque lo que hemos visto hasta ahora no dejan de ser falsas creencias de humanos que ven dioses donde no los hay. Y es que al fin y al cabo yo lo entiendo, son humanos que tienen unas creencias también ciertamente limitadas porque están muy cortados por todo, y ven a alguien que hace cosas que ellos no pueden o que les parecen mágicas o increíbles, y automáticamente pues ¿qué piensan en su cabeza? Que es un dios. Es completamente lógico que piensen esto, sobre todo si ven que tiene, bueno, pues ayuda hacia ellos o les infunde miedo. Me refiero, si infunde esa emoción tan fuerte, incluso se puede autoinculcar, y la gente, pues el hecho de que uno lo piense y el otro también y el otro lo piense también, pues todo el mundo puede pensar que son dioses, cuando realmente no lo son. Así que creo que esto va a ser interesante, sobre todo para explicar cosas del siglo vacío. No creo que todo el tema del flashback de Nolan nos hayan metido el tema de esos dioses para nada. Creo que vamos a ver gente que también quizás pudieron tener estas habilidades muy poderosas y que la gente en un pasado creía que eran dioses cuando no lo eran. Luego lo mismo me parece que vamos a ver con Imu, gente que quizás piense que es un dios, o que él mismo o ella misma piensa que es un dios y luego realmente no lo sea. Lo mismo con Luffy en Elbaf. Creo que existe la posibilidad de que Luffy lo traten como un dios en Elbaf y él diga que él no es un dios, que él es alguien con una fruta y punto, pero que él no es un dios, y que se trate un poco esto. Pero los dioses, me parece que en el mundo de One Piece como tal, propiamente un dios omnipotente y poderoso y tal, creo que no existe. No existe una fuerza mayor, existe gente con diferentes frutas y tal, pero al menos de momento no lo hemos visto. El único dios que puede ser que veamos en One Piece es Eiichiro Oda, si lo vemos ahí en un cameo haciendo alguna cosa o algo por el estilo. Pero bueno, este es el análisis que hago yo de todo el tema de los dioses en One Piece. Puedes dejarme en los comentarios toda la opinión que tengas al respecto, y vamos a ir con el quinto misterio. Y es que vamos ahora con el último misterio del vídeo, y vamos a ir con algo que, bueno, también está medio olvidado, pero es algo que está confirmado que se tiene que dar en One Piece, y es quién va a destruir la isla Gyojin. Vamos a ver, la isla Gyojin, ¿por qué va a ser destruida? Recordemos que en el arco de la isla Gyojin, Madame Charlie, vemos que ve su bola que siempre ve el futuro y que nunca falla, dicho por ella misma, y ve la isla Gyojin siendo destruida y alguien con un sombrero saliendo de allí. Importante decir que esto en el manga no se aprecia que sea Luffy. O sea, vemos como que parece una figura que parece llevar un sombrero, pero no se ve que sea Luffy. En cambio en el anime se ve que es Luffy. Yo creo que esto es liada del anime, ¿eh? Yo creo que puede ser liada del anime, porque llevan un par de veces que el anime dibuja cosas interpretadas del manga a su propia manera y luego se equivocan, ¿vale? O sea, esto ya no es la primera vez, así que no os fiéis mucho del anime, fiaros del manga, que es la obra original. Nosotros vemos como Madame Charlie dijo esto, y también nos dice luego pues el tema de que nunca falla una predicción y que la isla Gyojin se había salvado, pero como que estaba preocupada porque decía, oye, pues vale, la isla Gyojin se ha salvado, pero en teoría
iba a cargarse la isla Gyojin, iba a destruirla. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues para mí es obvio, y es que de aquí al final de la obra, en algún momento la isla Gyojin será destruida. La cosa es, ¿cuándo, quién y cómo? Bien, yo creo que analizando la situación de varias maneras, se pueden pensar diferentes cosas. La primera es que yo creo que Luffy no va a destruir la isla Gyojin. Yo creo que puede pasar de que él esté por en medio de esa destrucción, que se la cargue a otra persona, que intente destruir la otra persona, que Luffy vaya allí a salvarles. Creo que es posible, la verdad, porque ella en la predicción parece que ve como un fuego y Luffy saliendo de allí, que podría haber ido a ayudarles y ella lo interpretó de esa manera, es probable. Pero hay que ver también un poco cómo puede darse todo en One Piece. ¿Cuánta gente se puede cargar la isla Gyojin? ¿Por qué? ¿Con qué motivos? Y quizás si esa persona no es Luffy y es alguien con un sombrero de paja, ¿quién puede ser? Aquí tenemos varias opciones. La primera de todas es, obviamente, que sea Luffy y que se cargue la isla Gyojin, la cual yo la descarto. No veo a Luffy yendo allí, destruyendo la isla Gyojin porque sí. Ojo, que puede ser que la destruya para meterlos a todos en el Noa, salir de allí y que sea algo importante. Aún así, no entiendo el hecho de por qué la destruiría. O sea, el hecho de que meta a la gente en el Noa para salvarlos me parece perfecto y me gusta y estoy de acuerdo. Pero el hecho de que tenga que destruir la isla Gyojin, o sea, ¿para qué? ¿Para qué se va a cargar la isla Gyojin? O sea, ¿qué motivos tiene Luffy? No lo entiendo, o sea, no entiendo qué relación hay con destruir la isla Gyojin, meterlos a todos en el barco y salvarlos, ¿no? Es verdad que no encuentro la relación, pero bueno, da un poco igual. El tema es este, que yo no veo a Luffy destruyendo la isla Gyojin porque sí, ni nada de esto. Así que aquí la opción es que si esa persona de la que está hablando Katarina Devon es realmente Luffy, tiene que ser otra persona que rompa la isla. ¿Qué personas hay? No hay muchas, no hay muchas. Las opciones son el gobierno mundial y Kurohige. ¿Por qué Kurohige querría destruir la isla Gyojin? Fácil, porque tiene a Karibu ahora mismo como contacto y Karibu sabe dónde está el arma ancestral Poseidón. Entonces, si sabe dónde está el arma ancestral Poseidón, dice, ok, tengo que ir aquí, tengo que ir directamente a la isla Gyojin. Va allí y empieza a destruirla diciendo, si no me decís dónde está el Shirahoshi, voy a ir destruyendo la isla y tal. Y Luffy tenga que ir allí para salvarla o alguna cosa. Tiene lógica y que Luffy pues vaya allí, como digo, a salvarla, a pillar a los reyes marinos, a salvarlos a todos con el Noa y punto. Tendría bastante sentido y me gusta. Sería que la destruya el gobierno mundial con Imu, con el arma este que usaron de Lulusia o alguna cosa por el estilo también. ¿Por qué? Bueno, pues porque el gobierno mundial parece ser que está bastante en contra de los Gyojins y que hay cosas como que no les gustan y todo el tema. Entonces, oye, pues para mí también tiene cierta lógica. La cosa es que en estos factores que no implican a Luffy destruyendo la isla, lógicamente, implican que Luffy esté salvándola, lo cual, oye, bien, ¿no? Punto positivo, supongo. O sea, creo que es algo con lógica y está muy bien. Creo que estas opciones eran las sencillas, creo que estas opciones eran las más fáciles de todas. Ahora, ¿qué otras opciones hay referentes al hecho de destruir la isla Gyojin, el sombrero de paja y todo el tema? La cosa es, analizando un poquito la situación, creo que hay otros personajes que podrían destruir la isla Gyojin y que fueran Luffy. O sea, me refiero, que se parecieran a Luffy o que nos hicieran creer que pueden ser Luffy. La primera es Katarina Devon, obviamente con Kurohige, ¿no? Pero que toque a Luffy en algún momento, copie su cara y que pueda ir allí a destruir la isla Gyojin haciéndose pasar por Luffy. Es una posibilidad muy fuerte, y me gusta. No, lo digo en serio, o sea, es una posibilidad que me gusta bastante, es una posibilidad que yo veo como algo factible y no es algo que me parezca una locura. O sea, el hecho de Katarina Devon estar ahí tranquilamente copiando la cara de Luffy y yendo a destruir la isla Gyojin para causarle un problema a Luffy es algo que me creo, es algo que puede pasar y creo que sería una cosa bastante interesante porque nos dejaría un poco de intriga durante un tiempo. Entonces, todo esto me gusta como idea y está muy bien y que luego pues viéramos qué consecuencias tiene en el mundo de One Piece, pero sería una locura. Luego, otra opción para que destruya la isla Gyojin y que se pueda creer que fue Luffy sería el sombrero de paja de Mary Joyce. Vemos que allí tenían un sombrero de paja que quizás podrían ponérselo a alguien o algo y mandarlo a destruir la isla Gyojin. ¿Por qué digo esto? Porque en el manga, como digo, no se ve a Luffy como tal, se ve como una sombra y un sombrero de paja, es decir, se puede intuir que es Luffy, pero no necesariamente debe ser él. Entonces imaginaros que el gobierno mundial tiene un robot parecido a Emmet o algo por el estilo, le pone el sombrero de paja, lo manda a destruir a la isla Gyojin o algo así, y nosotros mismos cuando veamos que está destruyendo la isla Gyojin quizás podemos ver en algún momento esa sombra que parece Luffy, pero no lo es porque es simplemente alguien con el sombrero de paja. Lo que pasa es que claro, el sombrero de paja es tan característico de Luffy que lo asociamos directamente muchísimo con él y al final pues no sería él, aunque en nuestras cabezas tendría mucha lógica de que Madame Charlie lo haya visto y lo haya pensado porque iba directamente así. Esta opción sí que es un poco más complicada porque, oye, ¿para qué le iban a poner el sombrero a este robot o a lo que sea que vayan a enviar a la isla Gyojin? Oye, pues no lo sé, pero bueno, te pones a pensar un poco y dices, a lo mejor es que ese sombrero pertenece a ese robot o pertenece a lo que sea y se lo ponen pues para que esté completo. Yo qué sé, opciones hay, ¿no? Pero la cosa es
que esta isla Gyojin debe ser destruida en algún momento y todo el tema de que Luffy la destruya o no la destruya, oye, pues debería darse. ¿Cuándo debería darse? Yo creo que debería ser después de Elbaf. O sea, no sé qué tanto después, no sé si habría un mini arco de después o algo por el estilo, pero no debe ser muy tarde, o sea, el hecho de que destruya la isla Gyojin habría que ver un poco cronológicamente cómo se puede ubicar, porque estando en Elbaf, se supone que las siguientes paradas que quizás, como digo, deberían ser del Mar Azul, ya no te hablo de si vamos al cielo, vamos a la luna o estas cosas que yo creo que sí que se podrían dar, las siguientes paradas del Mar Azul son Lodestar y Laugh Tale, o sea, no hay más camino en principio que hacer, a no ser que ocurra alguna variante inesperada. Pero el hecho de que Kurohige, como digo, tenga la opción de ir a por el arma ancestral, ir a por Poseidón directamente, existe la posibilidad de que Luffy se entere de esto y vaya a rescatarla, lo cual retrasaría que vaya por el One Piece y lo cual haría que Luffy estuviera allí antes de tiempo. Esto también es una opción, pero sí o sí yo creo que tiene que ser Pero como digo, existe la posibilidad de que Luffy vaya, encuentre el One Piece y que salga del One Piece y vuelva a la isla Gyojin haciendo el mismo camino de vuelta y ahí se desemboque todo y se dé todo de golpe. Es una posibilidad también. La cosa es, ¿esto se va a dar en One Piece? Hay mucha gente que piensa que no porque ya es tarde o lo que sea. A mí me cuesta creer que Oda haya puesto esto de Madame Charlie, que dice textualmente que ella nunca falla, tal, que siempre acierta y tal, y ver a Luffy destruyendo la isla Gyojin y que esto finalmente no se dé y que esto no sea importante. Ya no te digo ni siquiera que la destruya, o sea, que se invente algo pero que sea importante eso que ocurrió, que no puede ser algo que se le olvide, que no puede ser algo que Oda se haya levantado un día por la tarde y haya dicho, oye, pues voy a hacer esto. No, la verdad es que no, la verdad es que no tiene mucha lógica, entonces yo estoy muy convencido de que esto va a ser importante. ¿Qué tan importante? ¿Cómo lo va a hacer? Hombre, yo creo que bastante importante, o sea, estamos hablando de que Oda dijo literalmente que ella no se equivocaba, entonces ¿qué pasará con esto? ¿Cuándo se dará? Creo que relativamente pronto, en un par de arcos debería darse ya y bueno, las opciones no son muchas porque no hay muchos personajes que tenga lógica que hagan esto, pero Luffy va a estar metido por en medio sí o sí, a pesar de que, como digo, pues puede ser que la destruya él o no. Y hasta aquí el vídeo de resolviendo 5 misterios de One Piece. Como digo, cada vez parece que os traigo misterios más interesantes, pero es que One Piece no deja de tener misterios que son de verdad muy potentes. Ya sabes que en los comentarios me puedes dejar, aparte de qué te ha parecido el vídeo y todo el tema, algún misterio de One Piece que quieres que resuelva o hable de él en los siguientes vídeos, así que me lo puedes dejar allí. También ya sabes que si te ha gustado el vídeo, puedes dejarle un pedazo de like al vídeo y suscribirte al canal para más. Un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.